Ha sido una Champions intensa, de sorpresas, de sesiones, enfrentamientos, peleas, momentos felices, momentos tristes, pero sobre todo de mucha emoción, que es lo que nos gusta a nosotros, que es lo que les gusta al Valorant. Así que para comentar todas las emociones, analizarlas y daros nuestra opinión, bienvenidos a Universo Valorant Champions. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas. ¿Cómo se nota? Estuviste de Buenas. fiesta. No tenés voz, cabrón, ¿eh? A ver, No de tiene fiesta igual no estuve, Cami, por lo que sea. Por lo que sea de no fiesta fue. no estuve. A lo mejor Ah, fiesta no. no fue. Pero bueno, Cami se le va la cámara, está un poco de. Esa sí que está de fiesta, Cami. Tu cámara. Ahora Está mi está. cámara, ya está, ¿eh? Ahora Ya sí. Es un estoy. cumpleaños. Bueno, hace tiempo que no nos veis, gente, pero ya dijimos que durante Champions veníamos solo los días de descanso. Cuando no haya Valorant, ahí los rellenamos nosotros, no os preocupéis, salvamos los días aburridos. Y hoy tenemos Aska. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aska? ¿Más tranquilito después Bien, del bien, final del bien. split, o qué? Hombre, después de unos cuantos días de descanso, pues sí, la verdad. Y viendo cómo va Champions, pues Tenemos más a un tranquilo. señor. Tenemos a un señor que fue a Argentina de vacaciones y nunca más volvió. ¿Qué tal, Cami? ¿Están secuestrados? Sí, la verdad que está bueno estar por acá con la gente de seres queridos, así que estoy contento, muy contento. Y haciendo mucho stream, estoy haciendo todo stream todo el día de Valorant, así que feliz, jugando con mis amigos, acá dando vueltas, hinchando los huevos. Así que espérenme un toque más, un poquito más en español, un poquito más. Tenemos también por aquí al señor Intra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Intra? Señor. Todo bien, todo bien. Te has metido unas Ya. cuantas polémicas de Twitter, pero menos de las que me esperaba. Menos de ¿Yo? las que esperaba, debo decir. Sí. ¿Por qué? ¿Qué hice ahora? Alguna te vi, alguna te vi. Vi a uno muy algún desubicado que dijo: vergüenza le debería dar a Heretic que estés por ahí con la camiseta de Foot. Ah, sí, sí, sí. El pibe ni enterado, ¿verdad? Ya hace 2 semanas no estoy en Heretics y me dice que Heretics tendría que despedirme porque apoyaba a Foot, algo así me dijo. Yo, bueno, ok. Tengo también por aquí, que me hace mucha ilusión tenerles. Señor Goket, ¿cómo estamos? Buenas noches. Bien, bien. Aquí, disfrutando de Champions. Te intenté secuestrar en la Master, pero ahí con los horarios de Tokio no había manera, ¿eh? No había manera de traerte, Imposible. pero en Champions sí. Es que me gusta mucho Goket porque, a ver, obviamente hay mucha gente en la escena, muchos Koal, muchos tal, pero Goket es una de las gente que mejor posición puede tener una VCT ahora mismo, ¿no? Pues está en el stat de un equipo de VCT. Y se comen todos, absolutamente todos los partidos de todos los tíos. O sea, me flipa. Así que me hace mucha ilusión tenerte por aquí. Y tengo a. Bueno, me falta el señor mexicano que nos ha dicho antes de entrar a la llamada que los tacos están muy No. ricos, ¿no? Los tacos están muy ricos, Están ¿no, Bles? estupendamente. Muy Los tacos digestivos. son muy buenos. Ahora, de vez en cuando, pues a lo mejor sucede technical post. Technical post y a ella cada uno que interprete. Pero no, muy ricos, muy ricos, muy ricos. Pero nada, muy bien. Recuperando un poquito la voz, semana intensa, pero muy a gusto, muy contento de estar por aquí. Oye, mola porque hoy tenemos cuántos usos horarios diferentes en el programa. O sea, Intra, Cami, Blaze y yo estamos en diferentes usos horarios. Bueno, y Goked y Sí. Aska, ¿no? Estamos dominando Todos. poco a poco, todos los horarios del Pará. mundo. Estamos International. ¿Goke está en España? Sí. Sí. Ah, vale. Dos en España, uno en México, uno en Argentina, uno en Paraguay y uno en Estados Unidos. A ver, el Bueno, uso horario de realmente- Argentina y Paraguay es el mismo, así que. Realmente, si somos totalmente estrictos, Galicia está en el mismo usuario que Canarias, solo que tenemos la misma hora que la península, pues por no ser los raros, ¿no? Pero podría contar como que esté en Bueno, otro y usuario. toda España tiene el mismo uso horario de Berlín, pero bueno, son cosas que no discutiremos Sí, hoy. bueno. Cositas. De lo que sí que vamos a discutir, Pero bueno. el programa entero obviamente va a ir muy enfocado a la Champions, porque si hacemos un programa en mitad de Champions, pues nos centraremos en eso. Hay muchas noticias además, algunas sí que las tocaremos, pero sobre todo nos vamos a centrar en la Champions. Y es que, bueno, ya hemos dicho que si algo nos ha faltado en esta Champions ha sido emoción, ¿no? O sea, ha habido resultados Sí. inesperados, ha habido resultados que esperábamos más. Yo, más que ir grupo a grupo, que ahora si queréis podemos entrar grupo a grupo, pero empezaría un poquito con titulares, ¿no? Sobre todo, vamos a empezar, esto es Universo Valorant. Lo que mola es que haya salseo. Vamos a empezar por Bien. de sesiones.
¿Alguien quiere abrir la caja? Puedo hacer un statement Team Liquid. general y ya Sí, pueden sí, abrir sí. ustedes ahí. Venga, haz Para el mí- statement general. Para mí, Conciliador. las 3 VCT son una decepción, sinceramente. No puede ser Coño, que pues sí que tengamos era conciliador. Todo es No una puede decepción. ser. Es una vergüenza que tengamos 3 ligas franquiciadas profesionales, que tengamos tanta inversión en esas ligas y que llegue 3 equipos de un ¿Cómo? Invitational Qualifier y tenga 2 clasificados al top 8 del mundo. Hay Es una truco, hay fucking truco, vergüenza. hay truco ahí. Sí, Porque pero, esa liga, pero no China, tiene la misma China, inversión. tienen A ver. algunos equipos tienen mucha más Mira, inversión. Nin- No sé, Te puedo Uno, decir y una cosa. además, Te puedo decir una cosa. y además A ver. entrenan contra las ligas franquiciadas completamente. Tiene la ventaja como lo de LAN con lo de Sí, NA. pero no tiene la estructura que Ah. le soporte detrás. A eso voy. No Mira, sé, yo te ¿eh? digo, No una sé, cosa. Tendrá que verlo, A ver, porque no las sé. hordas a son mí, tochas. Es que yo no, solo. eso te digo, No, no tienen. Intra. Te vas a la Liga Mini es el China Twitch y de allí, creo. absolutamente todos los equipos tienen un club detrás. Te vas a EMEA y bueno. No, claro. ya eso vemos sí, por dónde van las cosas, Eso ¿no? sí, En eso plan, sí, pero lo que digo es, Y luego el nivel de hay. inversión y estructura que hay detrás de los Pero equipos Intra, no es el escúchame, mismo. si hace un año desde la Champions anterior, ellos tienen clasificación directa. Ellos tienen más inversión que nosotros, amigo. ellos van directo. Ya, pero EDG yo sí que viene estoy de por acuerdo la con Intra. Según lo que yo escuché, hay 2 de esos 3 equipos que vinieron a Champions que no están ni cerca del nivel de inversión de los otros 12 o 10 equipos de la liga, o sea, de la Champions, que no están ni cerca de ahí. Y sin Pero- embargo tienen 2 de esos 3 en el top 8 del mundo, que es una Pero vergüenza para porque mí. no necesitan pagarles A mí tanto, no, porque pero bueno. probablemente no tengan salario mínimo, pero pasta tienen por un tubo Yo sí FPX que y estoy de Dubai acuerdo o con una sea, cosa, o sea, aunque el tema de la inversión sí que hay mucha inversión en China y demás, no creo que sea problema, pero sí que para mí es más difícil desarrollarte a nivel de Valorant siendo un equipo chino que estando en otra región. O sea, creo que al final el resto de equipos ha tenido muchas más oportunidades de competir con otras regiones, de tal, porque vale, tenemos a EDG, que EDG sí que ha estado en otros torneos y tal, pero Bilibili, por ejemplo, no ha tenido esa oportunidad, vale, entrenan contra Corea, guay, pero ya está, eso es lo que pueden ver. No. Sudeste ¿Cómo que no? asiático, Corea, Sí. toda la Todo franquiciada que APAC. está ahora en Seúl. Yo creo, no, no, y aún así yo creo hay que en el otro caso tema. de Bilibili no están así, de que haya podido ¿Por entrenar qué con no? tantísimos equipos, porque hasta ahora ¿Por no qué tenía si es en ese Seúl nombre, eso? porque ¿Pero hasta qué ahora tiene no que tenía ver ese si.? nombre. Sí, no. Bilibili entrena contra su Siempre, equipo. O sea, siempre. porque yo pregunté y a gente de UCT Pacific y me dijeron que Bilibili era el mejor equipo de Prague allí. O sea que Sí, los conocen, que pero lo, bien. que Ok, lo hacen, ok. sí. Súper Ahora, molando. lo que yo digo es Ah, igual. vale, entonces me callo. La estructura a la que yo me refiero es la capacidad que tiene una región de fomentar talento, de generar talento y de mantener ese talento era muchísimo más baja hasta ahora en China. Ni siquiera tenían el juego. O sea, tenían que hacer un montón de cosas para poder jugar con VPN y no sé qué cosa. Sin embargo, nosotros en nuestras regiones tenemos que descargar y ya, ¿no? A eso es lo que voy. Y que 2 equipos que tengan tantas adversidades, que está bien, perfecto por ellos, pero de nuestro lado, del lado occidental, a mí me parece un poco triste que, tipo, Sí. con toda la ventaja que le Pero- llevábamos, tengan 2 equipos con el top 8, Totalmente. ¿sabes? ¿Qué esto es Totalmente. Occidente contra Oriente ahora? No, No. a ver, es un topic Hombre, que- Yo voy con sí DRX. que habrá que Liga hablar franquiciada de de EMEA. los asiáticos, habrá que No, hablar. A ver, las esto tres, ya hablamos ¿eh? en su día, en el anterior Masters, en plan, ¿cómo es posible que IDG lo haya hecho tan bien cuando tenemos equipos que llevan formados desde hace bastante tiempo, incluso con cores relativamente estables, y que tengas a una Navi estampándose como lo han hecho durante esta Igual, temporada? pará, si vos, Aska, si vas al Wikipedia y ves lo de EDG, lo que están haciendo bien porque tiene un director deportivo del carajo que empezó con el equipo hace 2 años con Haidong, entendió que se tenía que quedar él, metió a 2 No. y después metió a 2 más y hace un año y medio que Sí. tiene ese compo. O sea, Si no te digo que ese no, line-up. y sacaron a Live, que eso es una decisión Sí, no, a dificilísima, Live, porque sí. el tío muy era dura. buenísima. Sí. O sea, Esa es yo una no te decisión digo con que huevo, no, están haciendo las cosas muy bien, pero de hecho aquí está Claro. la crítica, ellos están haciendo las cosas bien y aquí en EMEA, y Claro. bueno, en Américas no me meto tanto, porque creo que en Américas se han hecho buenos Está bien. rosters tal, y luego pues por X o por Y algún equipo ha llegado roto o lo que sea, pues mira, Yo mala por suerte, entre ordenar, comillas, pero o creo sea, que en EMEA en general, joder, Team Liquid y Navi han sido catástrofe. Claro, ¿Cuántos un segundo, assistant coaches jugaron en el segundo. qualifier chino? Pero gente, pero un segundo. Vamos a ordenar un poquito la Está cosa, como porque si el no bonito, va a ser un como poco todo. Para ordenar, yo iría región a región y vemos un poco qué equipo nos ha parecido bien, qué equipo tal. Porque me estás diciendo, China lo ha hecho mucho mejor que otras regiones. Vamos a verlo, ¿no? O sea, por ejemplo, Pues, vamos a ver de Américas lo que hay y lo que se espera. De Américas llegan a playoff Evil Genesis, 2. Loud por los pelos contra Navi, o sea que yo creo que podía haber entrado cualquiera de los dos.
y se queda fuera Energy contra Bilibili. Entonces, ahí, por ejemplo, creo que es menos de lo que se esperaba de América, ¿no? Por lo menos yo. Claro. Sí, sí, sí. Sobre todo de Energy. 100%. porque Sobre los yo grupos, creo Sí, que el nivel de Energy fue lamentable, la verdad. no Sí, o jugaban sea- a nada. A ver, porque el club venía de último de su región y más o menos pelearon los partidos que le tocaron. Pero Energy, la verdad que iban como segundos, ¿verdad? Y es que no jugaban a nada. No sé si es que algo interno o qué, pero es que no jugaban a nada. Y que aparte tú Parecía ves el eso, primer sí. partido y dices, bueno, a lo mejor puede que les haya sorprendido su estilo de juego, porque sí que es verdad que hacían cosas pues que no estamos tan acostumbrados, mucha agresión, el wifi ese de repente está bailando con la Jats, de repente con un Operator se pushea hasta Narnia y saca otra kill, en plan, hace cosas que igual no te esperas si no les has estudiado tanto, si los has infravalorado, etcétera, etcétera, pero luego no hay ningún tipo de excusa para la segunda vez que te enfrentas a ellos y te ganan 2-0 igual, o sea, yo me Pero esperaba mucho aparte, más de Energy. para mí ya no Fue solo que mucho pierdas peor en el contra segundo, ¿eh? Bilibili, porque Sí, Bilibili muchísimo. Bilibili tiene mucho nivel, o sea, sobre todo el nivel individual, Sí, entiendo sí. que puedes ganar un partido por eso, pero aparte se veía que Energy estaba jugando mal, o sea, se veía que Ah, había por el orto. decisiones, sobre todo en mitad de ronda, que tú dices, pero ¿qué decisión ha sido esta? O sea, ¿quién ha Claro. decidido que hay que pasar este humo o iniciar el retake sin que llegue el iniciador? Cosas así que es como, hostias, para mí Energy, siendo un equipo de Finis que venía del año pasado ser el top 2, o sea, era el gran candidato a quitar a Loud, ahora cómo han evolucionado, yo lo que he visto es el energy del locking. O sea, todo ese energy de los playoffs y demás que mejoraron, o incluso de la Master que jugaron un poco mejor, o sea, se ha desvanecido. Sí, yo creo Entonces, que para mí es eso. sobre todo choca mucho por quién lo hace, ¿no? Porque si fuera otro equipo, si fuera por ejemplo Crew, que vino del LSQ o si fuese otro, pero el tema de Energy, en general el año de Energy, no solo este torneo, el año de Energy fue un poco decepcionante para la expectativa que se tenía de ese equipo, que Completamente. es un equipo con nombres increíbles que a nivel Valorant tiene historia, creo que quedaron 2 veces segundo, El equipo ganaron más una regular Masters, de toda el la equipo más, historia del claro, Valorant. el equipo Hasta más este regular de la Sí, sí. momento. historia, y luego tenés esto, ¿no? Desde Es dos- como llega, que Mm. sin quitarle mérito, porque Bilibili evidentemente jugó mejor, fue mejor equipo, pero Energy mal, Desde 2021 siempre habían hecho top 4 en eventos internacionales. sí, Sí, como eso mínimo, es una locura, ¿eh? Eso es una sí, sí, locura. Y de hecho, sí, o sí. sea, es que Y a aquí mí, no para pasan mí de lo más grupos. llamativo es que este año podemos, o sea, quitando el locking, que yo creo que en locking estaban Mm, jugando más o menos bien y de hecho, pues le pelearon muy bien a Loud y podían haber pasado ellos también a la final perfectamente. En Masters ya vimos que estaban jugando peor, ya era un Energy Sí. mucho más descafeinado, pese a que llegaron a sí, semifinales. sí, sí. Y ya yo creo que a Champions han llegado rotos. O sea, yo creo que han llegado un poco como Loud. La diferencia es que Loud son mucho más capaces de decir, vale, a lo mejor no estamos en nuestro mejor momento, pero vamos a intentar darlo Tiramos, todo por este claro. torneo. Y aunque luego pues Sí. vayan a haber Claro, es más cambios capaz o de remar, alguien se ¿no? vaya, sí, me parece que Energy ya vino como. O sea, vosotros veis las entrevistas después de los partidos que Tremendo. entiendo que no es el mejor momento para pillarlos, pero era un cementerio. O sea, Para Y Chet, vale mí, que has en dicho general. una palabra clave que es roto. O sea, yo la Sí, sensación sí, que sí. te da Sí. de equipo roto. Y de hecho, mi mayor duda con Energy es si vuelvo ante Europa yo o Ardis. O sea, es lo que creo que está clarísimo. Porque sobre todo en las entrevistas de más se veía como Ardis estaba en otra línea del equipo. O sea, que Sí, sí, ni sí. siquiera se le ha y fue visto el que más preocupado por la intentó derrota. también Lembo, ¿eh? Y es el que Sí, sí, más sí. intentó también, ¿eh? Yo lo he visto en el Sí, sí, partido, sí, lo he sí. analizado hoy. Es el que más intentó pelearle de igual a Sí. igual al chino y los demás estaban re apagados. FNX jugando como el orto, realmente dirigiendo el peor torneo que he visto de FNX dirigiendo. Y bueno, entonces ya está. Y a Chet se lo veía más displicente de lo normal, porque Chet, viste, tiene esa onda el coach. Es como que va muy ahí, cabizbajo. Pero en esta era como, ya está, perdimos. No sé, era Sí, sí, sí. rarísimo. Como que Yo sabía, lo sabía estaba el notando destino de su equipo, cuando. ya conociéndoles, viendo cómo Claro, eran Prax, claro. tipo, ya sabía que iban, tipo, acá no hay Yo chance, creo que ¿no? sí. Venían en rollo en Sí. plan crónica de una muerte anunciada. O sea, ya sabían Mm, lo que había de, bueno, sí, Ardis diciendo, no, bueno, vamos a ganar, tal, no sé qué. Y el resto sí, sí, como que, sí, bueno, cuéntaselo a quien a quien te lo crea. claro, Porque claro. nosotros Sí. no. Yo Yo de también, hecho por lo que noté habéis mucho en dicho. el. Perdón. Sí, perdón. Dale, Ok, dale, pues dale. noté mucho en el partido que narré entre Energy y Bilibili que una vez que empezaban a ver que el partido se les iba, Ardis estaba todo el rato, por ejemplo, en distintos picks, sobre todo en medio, intentando avanzar para intentar sacar Claro. él la primera baja, que a veces lo conseguía, Claro. pero y creo que de Hero todas las moment. veces que lo intentó, solo murió una vez, que es como, bueno, dentro de lo que cabe, para ser de los pocos que sí que está intentando sacar la cara, tampoco está tan mal, ¿no? Pero al final, si tienes que recurrir a eso, ya es como el partido está perdido.
Ojalá vuelva Ardis a EMEA, por favor. Ojalá. Ahora, Estamos ahora por EMEA ello. pide por Ardis. Bueno, a ver, pide. quiere, Más quiere. bien, te digo una Qué cosa. campeón. EMEA necesita tanto a Ardis como Ardis a EMEA. O sea, es que. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Sí, Por separado le ha ido Pues muy no. mal a los dos. No creo que me necesite a Ardis. O sea, si viene, pues mejor, ¿no? Hombre, Pero- Navi pero yo lo ha no. echado un poco de menos, diría. Sí, Oli, mi yo creo que opinión. menos yo un creo mínimo, la yo creo que Ardis Mucho. a Navi y luego Sinet a un equipo turco, BBL o Mira, Put. Uf. Sí, yo no y sé ya lo que está. pensáis vosotros, pero yo creo que Sinet no cuadraba cuando lo metían en Sí. Omens, en No. 100%. tal. Pero ahora que lo han metido en Jet, se ha visto que Sinet tiene muy buen nivel, sigue a un nivel pues para estar en cualquier equipo de Europa como duelista, como Jet, Sí, incluso obvio, obvio. ha mejorado en otros con otros agentes y tal. Pero se ve que los problemas de Navi son mucho más profundos. O sea, Pero yo Chao. también te una diría que basta. Sinet está al nivel de estar en cualquier equipo de Europa, pero no encaja nada en Navi igualmente. O sea, sí que No. para mí No, no es yo un no te caso, compro yo te eso. diría, no encaja porque no tiene nivel. No encaja porque son dos estilos totalmente. Es que un poco lo que ha dicho Cami con No, Ardis en Energy me pero pasa lo mismo, ¿sabes? mi punto es que mi opinión era como, vale, Zenith no encaja, pero es como, vale, pero es que Navi tampoco ha querido encajar con Zenith. O sea, podía haber Claro. intentado Claro. mucho No ha hecho antes hacer. nada por. Claro, Sí, obvio. sí. ¿Verdad? Porque jueguen Sinet, o sea, incluso en mapas que todo el mundo está jugando ya Jet y metiendo Jet, ellos como Claro. en plan de iban en contra de eso, en plan de darle Porque un quiero. chance. O sea, Sí, que sí. seguramente Claro. lo hayan probado en entrenos, pero es que lo otro no le estaba saliendo bien. Ya que está, Pero deja a Sinet en Pero la confort. pregunta, Goked, Sí. es: ¿cómo es que no jugás para Cinet si tenés a Cinet en Jet? O sea, ¿me entendés? Es como la pregunta es: Porque el ¿comprás a core, Cinet, porque el pero no core jugás fuerte, para Jet? porque el core fuerte viene de otro equipo junto, supongo, ¿no? No, Y quieren está más que claro, hacerlo. pero es un error de compra entonces. Claro. Ese es como lo de Mm. Liquid, con Redgar Sí. y Claro. y Nats Ellos lo jugando tenían un que saber, estilo además. y Claro. la mitad de Liquid jugando otro estilo. Y fue creo que Ellos exactamente lo mismo. lo sabían porque Sinet ya tenía estos problemas en Azen. O sea, yo creo que si tú pillabas Sinet para Navi Claro. era sabiendo que, vale, este tío ya lo han intentado probar de Raze, de Omen, de Sage, no Sage, claro. funciona. Vamos a tirar más por jugar el este y luego le metemos un rol así como la Killjoy o una cosa así rara en unos dos mapas para que juegue la Raze y ya está. Pero es que han jugado Raze, aparte no solo eso, sino que casi todo lo que han piqueado ellos en Beto es mapas de Race. O sea, nosotros sí perdimos el último partido y tal, pero siempre que hemos jugado contra ellos, para mi gusto le hemos ganado porque nos han hecho un veto malísimo, en parte. En plan, Claro. no jugamos 3 mapas de Race en el Best of 3. Y yo decía, pero es que están troleando, tío, porque cogen 2 Mapas mapas de de Race. Race, ¿sabes? Esa elección. Por O sea, seguir es ya, que, para yo qué mí- sé. Y en mapas estábamos. donde sí pueden jugar Jet, le meten el Neon. Estábamos Sí. con el topic de América y ya que estáis hablando de Navi, creo que es el buen momento para meter a Loud también, ¿no? Porque Loud al final está clasificado y eso es positivo, más con la situación del equipo que se venía hablando y demás, pero para mí no ha habido una diferencia tan grande entre Loud y Navi. O sea, creo que es un partido que en ciertos puntos se volvió muy barro en el sentido de se volvió muy Pierde Navi, individualidad. Parece. Claro. Para mí Claro, pierde pero Navi. que gana Loud para Sí, mí los porque dos. individualmente son más fuertes, no porque como Individualidades, sí. equipo Sí, sí. lo Para mí saque, eso ¿sabes? es una barbaridad. Eso es una Sí, yo barbaridad. acabé de jugador. decepcionado, vamos, a niveles extremos, porque el primer partido contra DRX lo perdió Navi también, porque si fueron 8-4 al cambio de bando en el Vine, y podía haber sido un 2-0 tranquilamente, y en el segundo partido también, y yo en plan, no puede ser. En la ronda clave fue una ronda que estaba, no sé si era cuando más o menos 10-10 o 11-10, algo así, que eran un 4-2, sabían que Sada, que estaba con la Yats, que había tomado el TP en Hookah, y el otro estaba en Elbow, y pierden un 4-2 porque dan por ganada la ronda y a partir de ahí ya es como, bueno, GG, han perdido. Pero han es perdido lo que el partido. pasó Es en la como, Masters no me lo también, creo, ¿eh? tío. Han perdido rondas que dices tú, pero vamos a ver qué hacéis, qué estáis haciendo, qué os ha Sí. pasado. Y Loud, es que Loud no te va a perdonar eso. O sea, es que tú vas hombre por hombre en Loud y es que Les es una barbaridad de jugador. Aspas es otra barbaridad de jugador. Sadak es de los IGLs que tiene así más pegada y tal. Cabancín va volando. O sea, no te puedes permitir errores contra ese equipo. Y se ve que tienen esa capacidad de estar unidos, estar más juntos en este tipo de situaciones en las que, vale, sí, no estamos en nuestro mejor momento, pero hay que jugar una Champions y vamos a hacerlo lo mejor posible. Y acaban sacando los partidos porque son más equipo que muchos otros equipos que no tienen ningún problema aparente. Y en mi opinión también eso ayuda mucho los equipos que juegan una composición
y la mantienen. O sea, sí que es cierto que Loud ha cambiado bastantes combos en algunos mapas, ha ido probando diversas cosas, pero ahora para Champions ha traído un poco lo que siempre les ha funcionado. La composición de toda la vida en Ascent, Harold Viper donde les toca, en Heaven, en Pearl, whatever. Bueno, pero ahora no recuerdo qué jugaron. Pero cambiaron, sí. Creo que siempre cambiaron a otra composición Pero sí default, mantuvieron mucho. pero, Sí, pero cosas. pero controlador, mantienen la tal. Y Navi es lo opuesto. O sea, Navi es, sí, lo de triple controlador sí que es cierto que es una tal, pero no hacen cambios súper drásticos. Es decir, van poco a poco durante el año moldeando, probando y mantienen un core de mapas en los que suelen tener pues, cierta estabilidad. Y Navi es lo contrario. Navi prueba cosas rarísimas y no para de cambiarte semana a semana. Y eso me parece que no les ayuda nada a nivel de estabilidad. Luego llegas contra un equipo que tiene mucha más práctica con las composiciones que juegan y por muy roto que pueda estar Loud, entre comillas, es que a nivel individual van bien y a nivel de Acá, consistencia van a ser más consistentes. interrumpo unos segundos, pero no pensamos todos acá, lo abro también para todos, no piensan todos acá que Navi quizás no debería estar en esta Champions. O sea, y que lo que Sí. estamos O viendo más uno, es, más uno. claro, pensamos 100%. que no tiene que Mm, jugar así y tal, pero en realidad, si no fuera por el éxito que ha tenido Fnatic y porque Bueno. no se le dieron las cosas a Koi, Sí. yo creo que no tenía que Sí. estar La, en te- la Pero yo temporada de creo Navi que- literalmente es lo ha que- sido. La temporada de Navi ha sido. Llegó a la Master porque Fnatic ganó el Lock-in y llegó a la Champions porque Fnatic ganó la Master. O sea, Sí. le deben un Mira, monumento. pero Yo quería no decir es- una cosa de Navi que a mí me pareció bastante curioso porque recuerdo cuando fue en la final de MEA, que la final de MEA ya no era solo seeding y no importaba mucho porque seeding 4-5 ya hemos visto que era lo mismo. El rollo está en que en esa final Giant jugó totalmente fuera de rol, ¿no? Fitiñón Bridge, Ryan un duelista, o sea, totalmente fuera de rol. Pero Navi no era tan fuera de rol, eran composiciones que no eran las suyas que había jugado hasta entonces, pero en Pero sus con roles. Y sentido. lo curioso es que cuando han llegado a Champions, esas eran sus composiciones. O sea, si miráis las combos que han usado en Champions, sí, son sí. las que. En Sí, Vine, la- duelista, las Vine, tres Minions. combos. Sí. Sí, son las tres compos que usó en la final contra Giant. O sea, que decisiones y compos que yo decía en la final de, vale, lo están haciendo porque no importan, no tienen sentido, la han reproducido en Champions. Y eso me deja Claro, ver sí, que el sí. equipo O sea está que muy mal. no era un partido de prueba, y así o sí lo querían usar, No, ¿no? que lo estaban Sí, sí, intentando. sí, sí. O sea, contra Hombre, Giants lo estaban intentando. Tío, que un equipo Y Giants totalmente troleando fuera de Lozano. rol, totalmente fuera de rol, ¿eh? O sea, que estamos hablando de una race a un bridge y cambios así. Te gane usando tu compo, que vale, que entiendo Cuidado que que- alguna micro Sí, te la y guarda, pero si es, paseándose. si es tu compo, tienes que saber jugar el mapa. Y luego en Champions Claro. han tenido fallos que que este puseo lo hacen así, o sea, de descoordinación del equipo. Entonces, como, Pero hostia. es que a mí me da la sensación de que Navi tiene mentalidad de equipo pequeño en la manera en la que juegan. O sea, tienes hombre por hombre de los mejores jugadores de MEA, es decir, top 3 en cada rol, ¿vale? Sin ningún tipo de duda. Sí. Sí. Y te vas a jugar con posiciones que te podría jugar el equipo underdog, que te viene con jugadores más flojillos, pero que te quiere sorprender. O vienes con la paranoia esa que dicen que tiene Angel, de que te pueden antistratear y por eso Claro. cambia composiciones cada 2x3. Y es como, Ah. tío, Eso Ese es te el problema funciona. de Navi. Eso te funciona en la está- liga, pero. Navi está obsesionado con el anti-strat. O sea, están Sí. literalmente obsesionados y por eso en Vine juegan la compo esta de la final de doble duelista y al día siguiente contra DRX juegan una compo distinta, porque ellos van con la paranoia total de no, si jugamos lo mismo mañana hemos perdido 100%. literal. Sí, sí. Y por eso es por lo que cambian tanto de compo y demás, por lo que yo Sí. sé. Sí. Sí. Para mí hay Entonces, dos al problemas final, con Navi. terminamos Por con un esto. lado. Che, Ok, perdón, para una mí, pregunta. sí. Una cosa, perdón, pero mínimo. Lembo, estamos hablando siempre más de Europa que de MEA, es de América. Sí. Terminemos Europa, entonces. No nos queda más Sí, nada de sí, Europa, pues, nos queda el Team Liquid. justo acabo de decir, terminamos con esto, cabrón. Falta el Vale, Team pues Liquid. por concluir, Blaze. yo creo que hay dos problemas con Navi. El primero es, se nota claro que Zined no encaja, o sea, Zined es un jugadorazo, pero no encaja en el roster con los otros cuatro, o los otros cuatro no quieren encajar con Zined. Ya no es solo lo que nosotros pensemos aquí, por la escena, las malas lenguas también dicen cosas parecidas, así que imagino que igual habrá algún cambio, y si no lo hay, la verdad que me sorprendería. Y por otro lado, Navi, lo llevo diciendo mucho tiempo, es como el estudiante muy bueno que si estudia saca un 10, pero se conforma con aprobar con un 7, con un 5. Vamos al evento internacional, tal, ya nos esforzaremos en Champions, etcétera, etcétera. Y se esfuerzan a última hora, pero en este caso no ha sido suficiente, y por 2 ronditas troleadas podrían haber pasado de primeros de grupo y no lo acaban haciendo. Así que es el ejemplo perfecto de que si estudias a último momento te va a servir hasta cierto punto.
Estudien. Por terminar, porque al final hemos unido un poco, es lo que ha dicho Cami, hemos unido EMEA y América, ¿no? Hemos hablado de que al final Claro. hay dos equipos fuertes en las dos regiones, Fnatic y Evil Genesis, que lo tenemos claro. Ujú. Hemos verdad. hablado de Navi y Loud, que estaba un poco en el mismo punto, pero Loud ha sido mejor individualmente, estamos todos de acuerdo en eso. Y hemos hablado de la decisión de Energy en América. Queda la decisión de EMEA para mí, que es Liquid, claramente, ¿no? Liquid. O sea, Sí, no, obvio. es Sin O sea, tremendo duda. lo que ha el hecho Liquid. campeón de América quedando último en la Champions es un poco. Uf. O sea, pero es Uf. que además Doloroso. se han ido sin ganar un solo Dolor. mapa y teniendo en Tremendo. cuenta que debutas contra Navi. O sea, que no es un. Hostia, me ha sorprendido un equipo de fuera que no conozco su estilo y tal. Claro. Has debutado Claro, contra claro. Navi y no has ganado un mapa ni a Navi ni a Loud. O sea, Sí, sí, no, Liquid. desastre. ¿Llegaron a algún overtime? Sí, sí. ¿Siquiera? Sí, el segundo mapa contra Navi segundo, fue el Vine. 17-15. El ban contra Navi Pero en fue el Vine overtime. sacaron la misma composición que en el Last Chance Qualifier. O sea, no me creo que no hayas podido preparar contra esa misma composición para un Que encima mundial. no la jugaban muy O sea, difícil, ¿eh? Tipo, era muy básico la forma en la que jugaba. O sea, Escúchame, no es que como juegan niños en necesita Rage, que tanto es un desastre. anti-strat. Claro, claro, o sea, no. Pero no, y acá, aparte que es un desastre, no necesita tanto estudio, porque no es que, no, o sea, nadie no se caracteriza por ser un equipo que haga exageradamente micros o ni nada, o sea, juegan a complementar sus individualidades con los agentes que tienen y ya, o sea, no es como que tienen Y las tardan 2 strats, ciclos en entrar también, así que claro, fácil. entonces no necesita tanto anti-strat para ganar la Navi, y ni así, o sea, es ridículo, sinceramente ridículo. El nivel Pero de yo Liquid fue un desastre. lo que me pasa al final es que no me sorprende tanto lo de Liquid. Obviamente el resultado sí, ¿no? Porque esperábamos que diese más cara, pero me refiero, no me sorprende lo irregulares que son porque al final apostaron por un estilo de juego que todo el mundo señalábamos de va a ser irregular. Porque centras tu juego mucho más en save, centras tu juego mucho más en strats más agresivas y demás, y es como en el momento que no te adaptas al resto del equipo, pierde. Entonces es como Liquid No. ha sido sin duda el equipo más irregular. Y yo creo que en gran parte es porque en vez de apostar por la parte más estable que podían hacer, que era Redguard, han apostado por la parte más de. Bueno, depende del día, ¿no? Depende cómo Saif salga hoy. Pues. Uf, yo ahí disagree totalmente. O sea, no estoy nada de acuerdo. Creo que lo primero no han elegido ni un solo estilo de juego. O sea, que están jugando. eso es. No sé, no han elegido. O sea, no es que digas, bueno, podemos jugar a esto, podemos jugar a otro. No. Se han quedado como en la mitad de la nada. Creo que no. O sea, han fichado a Redguard y no sabían ni a lo que querían. O sea, cómo quería jugar Redguard. Porque han tenido 20.000 problemas. Había que fichar un IGL, relacionado ¿no? con eso. Y listo. Claro, hay que fichar un IGL y bueno, pues cogemos a este. Y no sabemos libre. ni las ideas que tiene, ni cómo quiere plantearlo. Y luego, claro, luego resulta que la gran mayoría del equipo no concuerda con cómo quiere jugar Redguard. El primero es Saif. Eso es. Claro, ¿qué haces entonces? ¿Juegas como quiere jugar Redguard y como no quiere jugar el resto del equipo? ¿O juegas como quiere jugar el resto del equipo, pero Redguard, claro, entonces lo tienes como un tío más prácticamente? Y aún encima se meten unas troleadas épicas con el Omen, que parece que juega para el equipo contrario. Pero está súper incómodo, brother. Sí, o Súper sea, no incómodo. sabe. Y se No nota, sabe, ¿eh? no tiene un rol. Entonces es como que no juegan literalmente a nada. O sea, no juegan a nada. No hay un punto. Es lo que dice Solem, Saif haciendo cosas muchas veces. Sí. Y sacando Pero la es gran que- mayoría de las rondas de esas jugadas que no sé. Es que es lo que tú dices, Aska, porque tú miras la compo de Fracture y dices, vale, me gusta cómo Jumpy juega la Neon, me parece que ha tenido que ir muy bien en Prax para llevarla ahí, y me gustó cómo lo estaba haciendo, me gustó también Safe con el Bridge, pero al mismo tiempo no es el punto fuerte de Liquid. Liquid, si ha llegado hasta este punto, es por individualidades, es por hacer brillar a esos jugadores que pueden tener un pop-off moment increíble, y esa composición, por mucho que igual te esté funcionando en Prax, por mucho que te pueda incluso llegar a funcionar en el oficial, no va en torno a los puntos fuertes o lo que te ha hecho llegar al evento. Claro. Entonces, Sí. no sé. Pero, por ejemplo, Yo creo vosotros que que habéis Liquid es visto. otro equipo. Perdón. Yo creo No, que yo Liquid iba a es hacer otro una pregunta. equipo que tiene nombres que flipas y sin más, y no encaja a los jugadores y tienen problemas internos y ya está. O sea, para mí no es decepción. O sea, llevan así toda la temporada, tuvieron un momento bueno que les lleva a ganar EMEA, pero bueno, en la liga también eran así. Tenían momentos que no jugaban nada y perdían y parecían malísimos, momentos que brillaban y pues ganaban y sin más. Yo creo que otro equipo que tiene como muchos en los 30 equipos que hay en VCT, con muchos jugadores muy buenos y que no encaja por entre las cosas porque es el primer año y demás.
Pero yo creo que Liquid tiene mucho prospecto de tener ahí un core bueno para 2024. Sí. Y ahora que sabe lo que Eso- necesitan. Esa es la pregunta que va a hacer Aska probablemente, o la que voy a hacer yo, es ¿y ahora qué? ¿Con quién te quedás? Porque también en el medio del torneo hubo, para mí, un error, director deportivo, yo nunca lo haría, es le confirman la renovación a Yampi. Pero Después solo de allá. perder el Cierto. primer partido. Mm. Y eso es una declaración de principios muy fuerte que está haciendo Lo peor el de club. eso es que realmente ni siquiera fue un movimiento público y tal, porque de hecho creo que la noticia más grande la puse yo, porque o sea, me enteré por la base de datos de VCT. O sea, vi que al día siguiente había pasado de el contrato acaba en 2023, acaba en 2026. O sea, renueva un poco, digamos, por la puerta de atrás, ¿sabes? A un jugador en medio de un torneo que es como, tío, sin saber cómo va a ir No el te equipo, sin saber preocupes. nada. Y por No, cierto, no, y por no. cierto, otro Para que, mí otro atajándose, que, no te preocupes que vos quedás. O sea, entendemos que el problema no sos Y el vos. resto, Cami, que va a entender. Claro. Claro, pero ese es el rollo. El Claro. resto va a ver eso, Claro. ¿sabes? Pero y es que yo, ahí, y, en ahí, mi y opinión, luego de su partido de eliminación, confirmaron a Nats también para el 2026. ¿Ah, sí? en mi opinión te estás Uh. cargando a Safe, ya de primeras. Lol. Haciendo eso ya le estás diciendo a Safe, oye, Y a tú próximo Redgar año también, no... creo, ¿no? Puede ser, De probablemente sí. momento son Nats y Jump y los que están confirmados, así Y sí. que por ahí va la cosa. Ok. Buen No sé. shuffle en Europa, ¿eh? Y Buen si ¿Sois sale, No sabes? sé, si, yo ¿Podéis creo sa- que hacer si una literal? cosa. sale, si Por sale Redgar en concluir, Liquid, uf, por sí. concluir aquí, porque si no, si entramos en mercado ya se va a liar, que el mercado está muy movidito. Entraremos después de Sí, Champions. sí. Pero Dale. por resumir, entonces hemos acabado ya con América, ¿no? Lo hemos dicho, ¿no? Fnatic y Evil Genius bien, Energy Loud un poco sobre el 5 y de sesiones Liquid y Energy. Sí. En Pacífico diría que no hay realmente bien, una ¿eh? sorpresa, ¿no? O sea, Muy bien, Pacífico. Eso es. 2 de 3. Ojo. Sí. Muy bien. claro, Nada, mete a dos total. equipos y además para mí Paper Res Sí, sí, una sí. superioridad tremenda, ¿eh? O sea, Paper El Res... mejor equipo hoy en día. Claro, la gran pregunta era, ¿cumplirán las expectativas? Porque venían de hacer top 3 con suplente, tal, no sé qué. Para mí, de momento, expectativas más que cumplidas. O sea, es que es una solidez increíble. Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que me sorprendió DRX, porque sinceramente en la Master vi un nivel muy pobre. Creo que Es Food verdad. lo debería haber eliminado, pero Food es Food, entonces se cagó encima. Y en esta Champions vino totalmente diferente. No digo que juega exageradamente mejor, pero por lo menos solucionaron bastantes de los errores que tuvieron en la Masters y clasificaron como primeros de grupos teniendo a Liquid, Navi y Loud en su grupo. O sea, es Tremendo. un logro tremendo para DRX, ¿eh? A Mm. mí me Individualidades es lo que parece yo no tengo. que. Sí. A mí me parece que había mucha gente que veía ese grupo como el grupo de la muerte, el grupo D, porque estaba Liquid, estaba Navi, estaba DRX, estaba De Loud. la muerte A del mí me Valorant, le parece que llamo ese yo. grupo. Literal, o sea, si alguien vio el Champions anterior y ve este grupo y dice, wow, grupo increíble. Para mí, honestamente, pasaron los dos equipos que menos problemas han tenido durante el torneo, etcétera, etcétera. Porque Loud, vale, muy bien, consigues el segundo puesto, podías haber perdido contra Navi perfectamente. DRX, lo mismo. Loud, de hecho, lo veo quizás un poquito más estable ahora, pero porque Sada, que es como un maldito genio, aunque llegues al torneo más importante del año con el equipo medio roto, o si son ciertos los rumores, con el equipo medio roto, de repente todo va bien. O sea, es como una pegatina ese hombre que es increíble. O sea, pero realmente ese grupo, igual soy yo y luego de repente DRX va volando y me sorprenden, pero me parece que el nivel de ese grupo es menor al que a los Lo que otros debería representantes, haber por ejemplo, de sido, otros ¿no? grupos, honestamente. Pero Sí, sí. nos parece que DRX, yo creo que no vienen a su mejor nivel igualmente. O sea, que han Sí, pasado no. un poco porque también ese grupo es más flojo de lo que se esperaba. Bueno, pero yo personalmente me lo esperaba tal y como ha sido, pero bueno, sí que podíamos haber pensado que podían llegar todos un poco mejor. Pero para mí lo que pasa con DRX, y no sé si opináis igual, es que por fin han traído composiciones un poco diferentes, un poco nuevas, un Sí, poco propias en Actualizadas, algunos ¿no? mapas, que era lo que les pedíamos la anterior Masters. Es como no Claro. puedes jugar a lo mismo de siempre, la gente ya sabe lo que juegas. Ya. Mantén lo que te funciona, evidentemente, pero hay mapas en los que ya toca actualizarse. Y lo han hecho y para mí es lo que me da mucha sensación de que en primeros lo pueden llegar a hacer muy bien, porque ahora que han pasado de primeros pueden coger esa confianza en decir, vale, hemos acertado con los cambios, hemos acertado con las cosas que hemos cambiado, vamos a tirar para adelante ahora y vamos a Yo sacar creo- pues, un Yo, poco... yo veo al mejor DRX de todos los tiempos. Sí, Yo, sí. de lo que yo he analizado, vi el no, mejor de la 1 DRX no, de la 1 con, no. para mí... individual, con
individualidades, Ah, que vale, antes vale. lo veíamos. Y hablando puede de ser, sí. compos, Claro. en la de Ascent juegan con la compo típica, pero la forma que la jugaron fue súper agro, súper mandando one-on-ones. Creo que habrán visto lo que pasaba con el torrente chino y dijeron, che, men, PRX está jugando y funcionando así, los chinos están funcionando así, entrenamos contra ellos, hay que ayornarnos. Tipo, le pasó a Eso. The Guard para ascender en torneo. No estaban tan firmes el año pasado de Guard. Le pasó lo mismo, se tuvo que ayornar al juego caótico. Y que luego quizás podemos hablar en algún momento, si es un cambio de era en general, con todo lo que estamos viendo. Pero para mí DRX Sí. es la mejor versión. Si ustedes difieren, ok. No, a ver, es que A para ver, mí, a nivel táctico y a nivel de equipo, la versión de 2021 es la mejor. O sea, la de la primera Champions sí. para mí. No Pero sé, lo que sí. para mí Pero, la segunda pero Champions, el cuidado. problema para mí es que la comparación es que en 2021 la grandísima mayoría de equipos no tenía ninguna estrategia ni nada. Era el que más balas Bueno, da y ya. Pero que aquí se han bueno, pero es enfrentado a Loud meritorio y a para Navi. DRX. Pero Claro, que aquí claro, por también se eso han te digo, o sea, creo que la enfrentado. comparación no es un poco justa, no es tan justa No porque sé, ahora sí hay un poco más de estructura en Yo algunos equipos. igualmente pero tengo otro argumento. O sea, más allá de comparar que DRX era mejor, porque creo que con perspectiva es más difícil, siempre lo más reciente te parece mejor. El rollo está en que para mí DRX ha conseguido la estabilidad que le ha faltado durante el resto de temporada, tío. Porque el tema de Fossi, que ellos lo trajeron como una posible solución bueno, no estamos jugando bien, no estamos ganando, vamos a traer un duelista fuerte y lo metemos. Creo que lo que hizo es que empezaran a dar bandazos y perdieran un poco su identidad. Metían a Fossi, se pillaban a Jet, no encajaban en el equipo, ahora ¿Estaba salía en mitad de una lesionado uno competición. de ellos? No, Igualmente, ¿no o estaba sea, Cés de creo hecho, que tuvo lesionado? SES, tuvo algún problema y Sí, tuvo que dejarlo. pero fue súper se puntual, por recuperó. ejemplo. Sí, En sí. la, Fue en una la semana Master o dos cambiaron a nomás. Fossi por SES por cuestión de rendimiento. Vieron que con Fossi Sí. no funcionaba y entró SES en mitad de la Master. Entonces, eso para mí lo que hacía era que perdieran su identidad y dieran bandazos. Ahora han tenido un tiempo con el mismo roster estable y se han dado cuenta que, coño, no necesitan un duelista afuera, que es que tienen a Basi y a Herbie dentro. Y cuando han necesitado que Herbie juegue un Yoru, la ha jugado bien. O sea, para mí, creo que un poco la clave ha sido de, vale, vamos a mantener ese roster y trabajamos con lo que tenemos y dejamos de dar de bandazo. Entonces, le veo bien en Sí. ese sentido. Tiene mucho más balance el equipo de ahora. En plan, la utilidad es 1000 veces mejor y están jugando individualmente un poco más. Yo creo que antes como que lo tenían más vetado y más vetado no lo tenían tan metido dentro y como que jugaba Mako un poco y el resto yo veía que no hacían nada. Y ahora yo creo que metieron a Foxy por eso, en plan porque se veía que era un duelista así más joven y más loco para ver si hacía más individualidades y demás. Sí, yo creo que han vuelto a lo de antes, han recuperado la fuerza táctica y simplemente están jugando un poco más suelto. Y ahora tienen un balance bueno, que habrá que ver Sí. cuando se crucen a otro titán, pero para mí es por lo que están teniendo más éxito. Claro. Y porque Zest en Master estaba súper fuera, o sea, se nota que lleva sin jugar a nivel Tier 1 bastante, y Zest ahora ha sacado un montón de rondas y la utilidad muy buena también. Entonces, Y el mejor cruce le tocó, ¿eh? Sí, yo creo que este partido que le toca contra Billy es como Claro. un punto de inflexión. Si logran que estos cambios de estabilidad se mantengan contra un equipo tan caótico como Billy, yo creo que ahí es cuando vamos a decir, ahí es cuando yo voy a estar de acuerdo en que es la mejor versión de Rex Heavy. Porque hasta ahora, ok, funcionó contra equipos que están rotos, pero vamos a ver contra un equipo que no lo está, a ver qué Sí. tal, ¿no? Pero a mí me parece Eso es. que aquí es cuando se tienen que adaptar, ¿no creéis? En plan, es como, vale, creo que contra equipos más estructurados tener un poco más de flexibilidad te puede venir bien para intentar rascar esos espacios o intentar sacar pues un poco del juego estructurado al equipo contrario. Pero por ejemplo, contra un Bilibili me da la sensación de que igual tienen que dar un pequeño paso atrás a lo que jugaba antes, mucho más, Puede ser. mucho más, digamos, estructurado, mucho más sin tanta Meticuloso. individualidad, porque como juegues a la individualidad o más individual contra Bilibili, a nivel de firepower, yo lo siento, pero te va a pasar por encima. O sea, sientas El en su Wisi de juego, ese par de fotitos con la Yards y para casa. no creo que les vayan a ganar. Ya digo de todas Bilibili formas, como puedo DRX decir está IDG. acostumbrado a jugar contra PaperX. Entonces yo creo Sí. que también sabrán un poco por dónde tirar. Pero sí, o Sí. sea, para mí tienen que hacer lo que tú dices, o sea, volver a más setups, más Sí. cosas así, que se suicide lo otro. Yo ya Exactamente. por terminar, 100%. el repaso, que ya solo nos queda una región de lo que ha pasado hasta ahora, es China, ¿no? O sea, para mí China es la gran triunfadora de esta Champions al momento, ¿no? 100%. Yes. Yo me Yo creo esperaba, que me esperaba buen tanto en nivel, Master pero como tanto. en Champions fue un statement de China y es como, esperen que llegue a nuestra liga. Yo es Me que da miedo el rollo es la ese. hegemonía que pueden presentar, ¿eh?
esperaba un buen nivel, pero era lo que hablábamos, ¿no? Son sobre todo individualidad, el nivel macro no es tan bueno. Eddie G creo que se salvaba de eso, porque Eddie G en cuestión de fundamental, tradeos, salimos a ver, tal, creo que ahí sí que han mejorado mucho a lo largo de los torneos internacionales, pero por ejemplo Bilibili me esperaba simplemente individualidad, pero es que lo que han demostrado es que individualmente son tan superiores que no podemos decir solo individualidad, sino que es demasiado. O sea, ahora mismo para mí es demasiado lo que están cada jugador suelto, ¿sabes? Aquí quiero A hacer mí una Bilibili. pregunta. Sí, perdona, di acá. No, di tú primero y luego ya pregunto, que hablen Vale, vale. todos. Iba a decir que para mí Bilibili en este torneo me ha recordado a EDG en el torneo anterior. En plan, y EDG lo he visto evolucionado en comparación a la Tremendo. Masters. O sea, yo estuve analizando EDG en Master y me parecía pues como Bilibili. Entraban a site y de repente le quedan 20 segundos y mataban a todos. Y decías, pero ¿qué ha pasado aquí? O sea, como que sacaban unas individualidades que flipan en momentos clave. Pero para mí, DG, este torneo ha mejorado bastante la macro, la verdad. O sea, bastante en plan jugando 1-1-3, el operator buscando, o sea, bastante mejor. Y Bilibili lo ve más como DG en el torneo anterior de van como locos. A veces la macro es 5-0 todo el rato, 4-1 súper básico, pero es que pegan unas balas, entran con 20 segundos, no han trabajado ninguna zona, se enfrentan a una full setup y aún así Claro. borran a todos. Y Claro. dices, hostia, a nivel macro no saben ni lo que Loco, ¿eh? trabajan, pero es que igualmente te borran. Mínimamente agregando lo que dice Goke. Perdón, Aska, tenías la pregunta. No, ya, pero si es un apunte, pues. Dale tú. Bueno, no, simplemente decir que para mí el lado atacante de EDG, lo siento, Lembo, contra Giants, es una obra de arte. O sea, tuvieron 11 lurkeos en 12 rondas, 4 jugadores utilizando la forma del lurkeo. O sea, realmente Baran Champán o Baran Sun Tzu, o el arte de la guerra, la verdad, increíble lo que he disfrutado. Lo siento, Lembo, de vuelta, pero les ha Es que no tocado lo siento. aunque no. un cuco, realmente. EDG, Y- todo lo que dudamos de ellos, lo que dice Goket, va a misa, los pibes son increíbles, pueden ganar la Champions, tranquilamente. Sí. 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 Así ya, en Sí, sí. referencia a esto, que no era la pregunta que iba a hacer, pero bueno, ya lo suelto. ¿No creéis que jugar contra el equipo contra IDG, cuando si se pone a lurkear, te condiciona mucho a saber que como entren, te entran? O sea, es como que Claro. vas a tender siempre a derrotar contra este tipo de equipos por instinto y al final, pues como que te va a condicionar a que los lurkeos pues van a ser más efectivos cuando Yo pues, creo hagan. que creo se suma. Ah, perdón. Perdón. Nada, quería decir. No, esto lo quería comprar, era un apunte rápido. Pero lo que quería preguntar era: ¿qué ha cambiado desde el año pasado a este año con EDG, por ejemplo? Porque, vale, a nivel macro ahora son mucho mejores que antes, pero a nivel individual, o sea, el año pasado, vale, veías que tenían un nivel individual bueno, es decir, que individualmente pues eran como cualquier otro tier 1, que no había digamos, una bajada de nivel si los comparas pues, con otros jugadores de aquí de EMEA o de Américas, pero del año pasado a este año han pegado, no solo un jugador, han pegado los 5 jugadores un step up brutal. O sea, ¿qué ha pasado del año pasado a este? ¿Qué han hecho? Mínimamente, perdón, Sí. lo que discutíamos con Inter al principio, la estabilidad. O sea, el Riot en China les dijo a los pibes, ustedes tienen una seguridad de entrar en Champions el año pasado. Vale, nos mantenemos, somos buenos, somos los mejores, dale, seguimos adelante, entrenamos, miramos lo que hacen los demás, tenemos una clasificación segura, tenemos 3 spots desde China para entrar en el siguiente Champion, para entrar en la Master. Si ustedes me dicen que ese no es un aliciente para darlo todo e ir demostrando cada vez a más, Sí. lo siento, pero Yo voy a decir Sí, una sí. cosa que no va a Totalmente de gustar, acuerdo. pero lo digo también. Y es que no solo la estabilidad, sino también el formato de clasificación de China Champion hace que el claro. equipo sea más competitivo. Y explico el formato. Básicamente tú tenías varios torneos, tenías 3 torneos de la FGC y el que más puntos sacara a lo largo de esos torneos era el que los 3 que más sacaran eran los que se clasificaban. Eran torneos sueltos. ¿Qué pasa? Han jugado mucho más que muchos equipos de las VCT Claro. porque tenían torneos todo el rato. Entonces, creo Sí, que al final lo que hace es que la liga cerrada te genera ciertos vicios de juego contra los mismos equipos, tengo un partido a la semana, una semana entera a preparar el partido y tal. Y ellos era como torneo, no sé contra quién juego mañana, tengo que ganar, pum, 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 pum. Sí, sí. Creo que eso también les ha beneficiado mucho. O sea, se han puesto más estables y han tenido un formato más parecido al de otro juego y que te hace ser más competitivo. Es lo que creo también. No estarás criticando el formato de EMEA, ¿no? Y de Américas
No estarás haciendo eso. Hombre, ¿no? es que No- creo que no- es mucho no- más no cómodo estás ser haciendo Navi eso, en ¿no? la vida y que Fnatic te consiga una Claro. plaza a tener que ser Billy Billy y pegarte en 3 torneos para conseguir una plaza que nadie te va a garantizar. Totalmente. Yo- O sea, Totalmente. totalmente de acuerdo con esos dos factores. Y por añadir un tercero, en mi opinión, la forma de gelear de Jaudón hace que por mucho que... O sea, no creo que el nivel de pegue de los 5 jugadores haya aumentado muchísimo, sino que el nivel de entender el juego, de mover al equipo, hace que estén en Sí. mejores posiciones para esos... para que brillen más, como tal. Sí. El mini Mako, como le digo yo. Increíble, déjalo. Eso es. Sí. A ver, la diferencia individual realmente es muy notoria. O sea, el año pasado ya eran como pequeños destellos de lo que podían ser y ahora es como literalmente pueden ganar a Champions y no sé si todos acá coinciden, pero tampoco sería una sorpresa increíble, ¿no? O sea, No. evidentemente no son los favoritos, pero son un contender que hay que tener muy en cuenta y que si lo ganan, el statement que van a hacer otra vez por la región china es grande, ¿no? Es Lo ganan- jodidamente, Por Bueno. grande. una Aprende cosa chino, gente. sobre este topic, porque ya vamos a terminar el Get repaso ready to de learn Chinese, Champions. bro. Sí que me centraría un poquito solo en el partido de Giant contra DG, porque habéis dicho, por ejemplo, el ataque de DG fue una maravilla y demás. Estamos de acuerdo que Sí. atacaron muy bien. Pero también creo que nosotros tuvimos un gran problema en la defensa, que ya en el primer enfrentamiento tuvimos de una forma mínima, pero aquí fue mucho más grave. Y es que nos faltaba proactividad por todos lados. O sea, si un Perdieron equipo... todos los precisamente- lados defensivos, salvo uno. Claro, pero aparte de perder los lados y demás, es como entender que EDG, vale, ha mejorado en macro y demás, pero uno de sus grandes problemas es el control de mapa. El problema es que nosotros pasamos de lucharle zona o vamos a ganar X zona o tal, no sé qué, a esperamos en side. Es como, coño, para mí es precisamente el juego que EDG quería. Es como si me esperas en side, me estás permitiendo que yo entre con toda mi artillería, que es lo que pasaba. Que es lo que En el busco, ¿no? primer... Claro, en el primer partido creo que fuimos más a sorprender también porque Fitiño estaba mucho más enchufado y Fitiño sorprendió mucho más con las primeras bajas. De hecho, ellos no ganan el primer partido, sobre todo en las situaciones de inferioridad. O sea, cuando nosotros tenemos superioridad las gestionamos mal. Pero es que en este partido no llegamos a tener esas situaciones de superioridad. Creo que aquí, voy a decir nos cagamos y la gente lo va a interpretar como muy mal. Pero me refiero, no fuimos proactivos en defensa, entonces les dejamos hacer su juego. No sé cómo lo viste. Sí, a Sí, mí también. me vienen memorias de Vietnam. Yo me recuerdo jugando la final jugando la final, pero esto ya en Case contra Rebels, primer split de LVP y el Decider, un split que éramos buenísimos y jugando la defensa en la parte de CT todo el rato. Y para mí, te lo juro que me dio unos vibes a eso cuando vi Giants, en plan, Mata. los otros tiraban una flash medio y ya era 2 tíos en CT, un tío en screens, un tío en escaleras de Big Heaven y un tío en CT de B. O sea, jugando todo el mundo súper pasivo y jugando 2 y 3 en site y cosas así. Y dije, el split por lo menos no lo ganan. Y es que efectivamente, o sea, si no contesté al espacio, puse así tal. Había rondas que no, pero por lo general fueron muchas rondas así de estar jugando, corriendo por CT y eso es imposible en split, es lo que tú dices. O sea, en plan, yo creo que yo en ese partido siento que nos cagamos y yo siento que, pues, que pasó un poco ahí también igual, ¿sabes? Tuve- Sin mal sentido. Tuve la esa sensación yo, porque a nosotros también nos pasó en Anthem Rising, like, pues como nuestro split se juega sin prax, luego ya es al oficial, juegas un partido donde te juegas todo, que al juego jugamos contra G2, y es que pasa justo lo que dices tú, empiezas a, en vez de luchar por el espacio, pushearte una rampa, pushearte B-main, retaquear algo, dependiendo de tal, empiezas a rotar sobre por CT, empiezas a hacer el paseo, ¿no? El balancín. Me hace presión en B, roto para B por CT. Me hace presión en A, roto por CT. Y es imposible ganar así. O sea, es literalmente Y imposible. ahí te agrego algo. O sea, a mí seguramente ustedes también le preguntan, ¿pero cómo le ganas a Fnatic? ¿Pero cómo le ganas a PRX? Pero a mí, cuando hago los análisis, siempre me preguntan estas cosas. Y contra la gente de PRX, pero también está en parte con EDG, aunque no es lo mismo que PRX, yo, en mi opinión, si yo tuviera que plantear un equipo, cómo lo seteo defensivamente, yo creo que Giants tendría que haber hecho lo que voy a decir a continuación. Para mí, la forma de ganarle a estos equipos que ellos tienen la plataforma previa de despegue hacia aterrizar en el site es como Detroit Piston haciendo la regla de Jordan. Me explico brevemente. Detroit Piston entendió que a Jordan no lo podían dejar volar en el aire. Entonces, todas las faltas eran con Jordan en tierra. Entonces, vos lo que nunca le podés permitir, ni a PRX, sobre todo a PRX, pero a IG también más o menos, es que ellos tengan el dominio de A-Main y B-Main a PHR. No pueden. Entonces tenés que jugarle o push
dominado adelante o anti-timing para dominar ese espacio o jugás al retake con ultis. En punto no podés jugar. ¿Por qué? Así, Porque entre la velocidad Claro. que tienen de entrada, te Y juegan la con cantidad de doble utilidad. duelista en split, la cantidad de duelista y pegan todo, entre que estás tirando una habilidad te cae un pibe por arriba. Entonces, tienen que aplicar las reglas contra Jordan, contra PRX y contra ADG. Nunca le dejas B-main y A-main más de un tiempo Sí. dominado con ellos o lo dominás de primeras. Y si no, al retake. No hay otra. Y O sea, justo, y justo lo que Tienes que pasó. ganarles el macro. Si no se lo ganas, Claro, es y imposible. justo lo que pasó fue el contrario del primero, porque en el primer partido nosotros siempre tenemos el control de una de las zonas de ejecución. O sea, de uno de los Claro. main o de la zona de medio. Por lo tanto, no me puedes splitear, puedes entrar en side, pero luego te puedo hacer retake por atrás. exacto. El rollo está en que en este partido yo siento eso, que las primeras rondas empezaron tan fuerte, que nos ganaron la primera bono y demás, que empezamos a cagarnos. Y también, por lo Claro. menos, si te cagas y dices lo que ha dicho Cami, vale, nos hemos cagado, no podemos jugar a ganar las zonas de ejecución, y te vas a jugar al retake, todavía te lo hubiera comprado, pero es que nos quedamos en medio camino. Ese fue el puto problema. O sea, tampoco estábamos jugando al retake, estaba jugando un tío en side y el resto esperando apoyarle. Es como, tío, le estás dando el enfrentamiento de 3-1 que Fue están triste. buscando todo el rato, tío. Fue triste Pero- Y la Sí, verdad, además, totalmente. Pero la escuché pregunta una es el cosita por que qué, ¿no? comentó. No, di nomás. O sea, era un apunte nomás Diles. del el por qué. Sí. El por qué pasó ese cambio, ¿no? Bueno, no sé exactamente el por qué, a lo mejor fue el nervio de pues, si pierdes estas pacas o algo así, pero me fijé en una cosita que de hecho lo comentó Mixwell en su stream cuando estaba haciendo la Watch Party, y es que tenía una tendencia Giants y era que muchas veces dejaba, en defensa sobre todo, el site en el que dejaban a Nuki con el Cypher un poquito más solo que el resto. Y estaban intentando abusar mucho de, vale, conocemos esta tendencia, vamos a intentar ejecutar ahí. Y volvemos también a lo que ha explicado muy bien Cami, es, claro, ¿cómo pueden hacer execute en esta zona? Porque no estabas ganando los mains previamente. Entonces, si no ellos ganaban los mains, chequeaban dónde estaba el Cypher y había muchas veces que intentaban hacer el execute donde estaba el Cypher porque sabían que estaba el solo o estaba menos protegido ese site. Pero bueno, Sí, también- o sea, terminamos ya el Giant contra EDG, que si no se nos va. Y de Dile, Gaja. No, sí, digo, que creo que también es lo que comentábamos, de que creo que es un EDG es un equipo que te condiciona mucho. Y creo que la cantidad de duelos que te ganan, de 50-50 que te ganan, hacen que juegues muchísimo más cohibido. O sea, ya no por la Totalmente. presión del propio partido, de que es la eliminación, sino que vas completamente, pues lo que digo, cohibido. Es decir, muy de, bueno, vamos hasta aquí al este lado y si van al punto de Cypher, pues que Nuki sea 1 o 2, porque lo suele hacer, ¿no? Pero claro, no tienes el día y bueno, pues GG, ¿no? Ahí se acabó. También. Se acabó todo. Yo, Y no sé, es muy complicado. Claro, es que justo Kami, pero sí, he dicho, terminamos el EDG Giant, pero obviamente ya el final del repaso a Champions tiene que ser, por lógica, Crew, ¿no? El otro representante hispanohablante del que no hemos hablado, y un Crew que perdió también contra, bueno, primero contra un Pepe Res, que yo creo que ahí Pepe Res le hubiera ganado a cualquiera realmente, pero luego contra el propio Giant. Entonces, ¿qué opináis un poco de esa Champions del Crew? Porque yo, así de primera, digo que he visto mensajes muy negativos de jugadores del club y demás, sobre todo Mercer, que le mando, o sea, le mandamos cariño desde aquí, porque creo que sus palabras no eran ciertas, eran más del dolor que No, de la cierto. realidad. Pero era rollo, veo un mensaje muy pesimista cuando creo que este grupo al final ha sido de los más duros, o el más duro de la Champions, me Es atrevería a más decir. duro, yo creo. El más Y duro. su temporada general Sí. es la hostia, no sé cómo lo veis vosotros, ¿sabes? Mm, Sí. Bien. A ver, Yo vi general. que, Es buena temporada. yo vi que iban tirando a más no poder, pero que no tenían fuelle, básicamente. Para mí es la definición de Champions de Cruz. En plan, lo intentaron, se veía que estaban ahí sacando todo lo que podían, pero yo creo que les faltaba ya fuelle y contra equipos así también y que venían con un poquito más de descanso, yo creo que no les dio para más y ya está. Contra Giants, pues no recuerdo exactamente, pero creo que estuvo muy ahí. Creo que fue por 1 o 2 rondas. 13-10, el primer 14-12. mapa Pues eso. 13, 10, Si 14, te 12. falta, precisamente si te falta fuelle, pues lo justo para esas rondas, perderlas y ya está. Y te vas 2-0 y ya está. Y el otro equipo, Paper Rex, es que entre que es muy difícil jugar contra Paper Rex de primer partido por todo lo que traen y las compos que juegan y el estilo y demás, ese partido para mí estaba perdido 100% y el de Giants, pues bueno, pues eso, le faltaba un poquito de fuelle y no dieron para más. Sí. Por cierto, así como comentario, Giants, de los mejores equipos a nivel preparación y estratégicos de By far. Champions, ¿eh? En plan, luego vale, si puedes Bueno, pues, by far no sé, tener tus pero- problemas a nivel presión tal, pero, a ver, no diría el mejor, ¿no? Pero de los mejores, top 5, top 6, yo creo.
En plan, de que Las ves un rondas de estilo de club hace juego, Pipson, ¿sabes? No sé. Sí, mucha. Para mí el hombre, macro defensivo es un error sí, gravísimo, yo vi demasiados Ojo, fallos en Yo, un pero juego no, ayer. digo en cuestión de planteamientos. Luego, evidentemente, creo que no se han acabado de llegar a la práctica en algunos partidos. Por ejemplo, el split en defensa, pues tal. Pero en general creo que tienen buen map pool y que han Pero sabido traer sí. cosas diferentes y A ver, tal. pero perdieron todos los lados. Y el lado que ganaron en defensa lo ganaron porque se lo regaló Cruz. No sé, men, es un equipo que ha tenido un buen planteo en ataque, ordenado, tranquilito, y un Fitiño, para mí, consolidándose como superestrella. Yo lo ponía estrella Jugaron muy bien, regional. jugador de Y en Fitiño. defensa, desaparecidos. Si no era Fitiño que sacaba cosas. Entonces, no sé si está bueno el planteo. Si haces un Mm, promedio de rondas sacadas en defensa, debe tener 3,5, 4, ¿eh? yo digo más en general de lo que ves a lo que quieren jugar y que luego me doy cuenta de que pierde más por presión o por nervios que por que no estén las cosas bien planteadas, ¿sabes? Es decir, no te digo que sean el Está bien. mejor equipo, pero top 6, ¿sabes? Top No, 7. yo, Por ahí yo andan, difiero yo ¿sabes? difiero porque entiendo que Mm. el Valorant está cambiando a algo que es mucho más agresivo. Y hacer un planteo tan defensivo me parece ya un error de base. ¿Entendés? Por eso es que difiero. Pero entiendo lo que querés decir. Es un equipo estructurado, que lo Sí, ves que juega lo que juega, perfecto, y lo hace Tengo una bien, no ves identidad, ¿no? errores fuertes. sí, Pero es para lo que mí, quería simplemente el destacar. Valorant nos está indicando cada vez más que Sí. la agresión en Y, defensa y, es y la Crew, norma. y Crew creo que no llegó con suficiente tiempo como para desarrollar eso, digamos, porque al final es lo que dice que llegaron casi sin fuelle y tuvieron que ir paso a paso, solventar muchos otros problemas a nivel de química de equipo, de incluso decidir qué roster querían, cómo qué roster querían Claro. jugar, con qué jugadores o qué roles querían tener y demás. Y al final pues llegas que ya no te da para más, no has tenido ese tiempo que ha tenido Giants de empezar con mucha más estabilidad, que sí que te da para desarrollar un poco más. Sí. Y que bueno, yo creo que Crew, no sé si harán cambios o no, pero hagan lo que hagan, yo creo que va a estar bien el próximo año. O sea, yo creo que Buena temporada las de dudas ambos, que, ¿no, Vasca? sí, las dudas que teníamos hace 2-3 meses sobre Crew de qué pueden hacer el próximo año, yo creo que están más que Claro. despejadas. O sea, se ve un buen coaching staff, se ve buen core de jugadores, ya decían hacer cambios o no. Hay proyecto para largo plazo, yo creo, que es lo que más preocupaba a la gente, Sí. quizás, ¿no? Que no pudiesen a lo mejor competir Sí. el próximo año o que no pudiesen encontrar reemplazos en LATAM, pero bueno, ya sabemos que reemplazos hay y si no los quieren hacer, pues van a estar bien igualmente, van a poder competir, que es lo más importante. Sí. A mí la sensación que me dio, sobre todo en el segundo partido, era las ansias que se notaban para intentar salvar una ronda o para intentar cerrarlo, forzar ese tercer mapa, etcétera, etcétera. Lo estamos comentando Kevo y yo todo el rato, que era como Giants, por su estilo de juego quizás un poquito más estructurado, estaba punishando bastante a Crew, pero luego dio la sensación como que también, aunque le estaba pasando a Crew hacia el final, se dieron la vuelta a los papeles. O sea, llegó un momento en el que Giants es como que les metieron 2 rondas seguidas y estaban, bueno, metieron una ronda siendo agresivos, intentaron meter otras 2 siendo muy agresivos y no les terminó de salir. Y también se notó ahí como quizás esas ganas o esas ansias de cerrar el mapa, que también había sido como uno de los puntos que había tenido en contra durante la temporada, ¿no? El hecho de cerrar el partido. Pero sobre todo, y también te vas al overtime, se notaba muchísimo esa ansia por la individualidad o sobre todo, igual por Kezney también, de salgo, intento conseguir esa superioridad y había momentos en los que por cómo estaba jugando Giants no te lo permitía. Bueno, con esto para mí terminamos un poco lo que ha sido el repaso de Champions. Nos quedan los playoffs. Y aquí hay que... Bueno, queríamos ver un poco el Piqué, ¿no? Dijo Cami. A ver si le habíamos Sí, atinado o no al ¿le Piqué. pegamos o no le pegamos? La pregunta. Voy a ver. Yo creo que lo subimos. Voy a buscarlo. Es que Yo no no lo lo Estaba en tengo, encontré ¿eh? en Twitter, ¿no? Twitter. Yo no lo encontré en Twitter. No. Estará en el... Lo busco en YouTube un segundo y Chat, lo vemos. ¿alguien tiene? ¿Un linkazo? Un No, chat pero está en el vídeo de YouTube, o sea, lo veo rápido. No os rayéis. Mientras busca el tema del piquen, yo sí que quería decir una cosa, y es que por cómo era el partido de Crew contra Giants, partido que quizás hubiese podido también enemistar la comunidad de quizás hispanohablante por a quién representaba cada uno y demás. Creo que tanto por el mensaje que se estaba dando por los propios representantes, como por ejemplo Lembo allí en el propio stage, por el mensaje que también intentamos dar en la retransmisión oficial y demás, creo que la JET, o al menos yo lo que he podido ver, no se vio mucho odio, mucho hate y fue
más el otro lado, ¿no? En plan de que creo que se supo frenar esa posibilidad de que hubiese toxicidad y se dio un poquito de la otra manera, ¿no? De, bueno, gane quien gane, vamos a apoyar a nuestro representante hispanohablante, etcétera, etcétera, y creo que eso fue algo positivo. Sí, es Bueno. verdad. No hubo tanto odio, ¿no? Estuvo bueno. En general yo creo que no. En general las dos aficiones yo creo que no. Lo que pasa es que luego la minoría hace mucho ruido. Ese es el problema, ¿no? Porque bueno, Eso sí, eso las siempre. redes de Eso la siempre. gente de Giant ayer eran jodidas de llevar, ¿eh? Lo digo. Pero bueno. He tienes? encontrado, sí, lo que pasa es que fuimos por grupo. Entonces vamos a ver el primer grupo, que fue el de Evil Genesis contra Food. ¿Cómo ¿La quedó? pegamos? No, perdón, Un ese no es el desastre. primer grupo. Sí, es el grupo B, vale. Pues mira, Pusimos B, C, D y A. Sí, estoy buscando el momento exacto aquí. No, T1 pusimos ahí, no. El de Evil Genesis Food lo acertamos, porque pusimos Evil Genesis Bien. Food, así que ese Bien lo ahí. hemos acertado. Lo tengo por aquí, ese lo hemos acertado. Bien. Bueno, un Vamos. acierto. Era el más fácil, Bien. también debo decir, ¿eh? Era el más fácil, Sí. diría yo. Yo lo fallé. Yo sé que- El de Fnatic. Espera, el de Fnatic lo hicimos fallamos rápido. todo. Bueno, no, Era ¿eh? Fnatic Energy. Pusimos a Fnatic arriba, pero claro, por abajo pusimos a Energy, a Bilibili perdiendo Claro. 0-2. Aquí Yo, los Uy, chinos. yo perdí solo el Decider. Pero debo decir, yo creo que Bilibili le habrá jodido el piquen a la inmensa mayoría, porque yo veía todos los Sí, tier y obvio. ponía a Bilibili Todos. casi último, todos. Pero igual o sea, te digo, yo creo que el que más jodió Piquen fue Navi, ¿eh? El primer día, 80% de eliminado. Bueno. Team Liquid. El Sí. primer día solo se Madre quedó mía, vivo mi el vida. 13%, ¿eh? Con el primer partido. Qué locura. Pero, No me hagáis hablar de ese grupo, tío. O sea, madre mía. O sea, Creo estamos que de acuerdo Go que queda este acertado ese grupo. partido, ¿no? Yo acerté la de Navi Liquid, pero Bilibili me Oh. jodió. ¿Mirá? Claro, es que yo creo que Luego este quién sabe grupo cosas. era el más difícil de acertar, el grupo C. O Sí. sea, poner a Bilibili pasando por abajo, creo que era muy complicado. Bien. Y luego Sí. tenemos el grupo D. ¿Qué pusimos en el ¿Qué grupo D? A ver. Uf. Lauda arriba. Sí, Loud Loud arriba. y Rex, ¿no? No, pusimos Loud y Liquid. bueno, Hostias. eso. Claro. Liquid pasando por abajo. Se nos fue Sí, ahí. De Reki venía, de de Reki de venía Rex. normal, es comprensible. De Reki venía de jugar regular. Sí. Es Y Liquid comprensible. venía de jugar bien. Es que tenía menos confianza en Liquid que. Pues- No, pero Liquid no ha jugado bien nunca, ¿eh? A ver, Yo ahí llegó a, disagree. llegó a menos en la final de MEA, pero evidentemente. Ahí, pues, llegó a top 4, top 5 de Master. O sea, por lo menos a playoff podíamos pretender que Claro, llegara. claro. Top Sí, 6, ganaron a IDG de una Más que, manera un poco. a ver, ganando a Navi, que Navi es un. No te Perdieron hagas el loco, contra Aska. ese. Y Un no ¿Qué sé. pusiste Circus. vos? ¿Qué pusiste ahí vos, Aska? No te No, hagas el no, loco. no debe hacerlo Kim, pero si te ves el. Que ya tengo el- suficiente con el niño excusas. Que nos mandó una no, si foto te ves el programa. polémica Si te ves el, anoche, ¿eh? Una sí, foto sí. polémica. Si ves el de programa, grupo. yo dije que Liquid no pasaba, ¿eh? Que no lo Yo- podía pasar, ¿eh? Ya, pero no pusiste tampoco a DRX arriba. No te vengas Claro. ahora de No, arriba no, te arriba vengas no, de arriba no, arriba Nostradamus. no. Los ponía abajo, Hasta el pitonizo. Pero a Liquid yo no los ponía pasando. Eso sí. Lembo, Y ¿se luego puede poner la el foto del de. niño excusas? ¿O no? Es que Es muy sale privada. una chavala en Muy esa privada. foto, ¿eh? Sale una chavala ahí de fondo que No, yo. no digas eso. No digas eso. ¿Qué? No, vos estás, estás poniendo una imagen Pero- de. Pero, del niño gente, sois excusas unos putos que mal no es. pensados. Es una foto que está de No. fiesta y sale detrás una chavala bailando, no que esté con él, joder. Bueno, ahí va. Bueno, Pero es un festival, tío. Espera, le puedo tapar la cara a la Niños persona que sale detrás. festivales. No, dejemos. No. Le tapo la cara. Vale. El último grupo, que fue el grupo A, pusimos a Paper Red por encima, que eso yo creo Sí. que es lo que había puesto todo el mundo. Y abajo pusisteis a Cru. Sí. Así que no acertamos ninguno. Yo puse a Yaya, No. vosotros a Pusiste, Cru y no. pasó a EDG. No es pusimos. No, Literal. hacés la misma de siempre, Lembo, Hacés la misma de Pero siempre. si te he dicho que yo Dijiste, tampoco acerté. pusisteis, Claro, porque yo puse a pusisteis, Yayan, cabrón. pusimos. ¿A No, quién iba a pusimos, poner yo? Esto es de todos nosotros, no rompa los huevos. De todos Bueno, nosotros. a ver, la democracia está bien hasta que cierta persona tiene votos, ¿no? Hasta Pues que juega esto es Yayan. igual. Esto es igual. Siempre hace lo mismo. Siempre te escapás. Yo Dale. puse a Yayan, Al pero que final da no- igual. al fa- Si nos al equivocamos final los no dos. pa- no- pero al final no pasó ni Jazz ni Cruz, así que estamos en paz. Claro, pusimos a EDG con Sí, 0-2 literal, y ha pasado complicado. EDG volando. Pobre Así que aquí Edward nada. Green, ¿Cómo le pusimos con 0-2. 6G02?
Míralo. Eduardo Juego 02, El no, Hispano Hype. fumadísima. Solté el speech Ese. sobre que había que confiar en Giants, tal, no sé qué. Nah, Sí, sí. Golem, Es verdad, es Cierto, verdad. no engañó. Una Madre, barbaridad. Se Alba. mentía a todos. Se El mentía a día, todos. el día que Aska se vuelva político nos vamos toda la vez. Pero porque estoy hablando Sí, tan literal. fumada, el primer Giant contra DG no fue tan disparejo, ¿eh? El primer Giant contra DG Tampoco, podía haber no, acabado no, así. Hombre, el primero no, cabrón. El primero sí. se luchó. Sí, Vale. el primero Sí, se sí. luchó. Sí, sí. Luego, Perdona, luego nos porque- metieron la paliza en nuestra vida, pero bueno, primero se luchó. El primero Luego se se luchó. complicó. Claro, luego ya no. Vamos Vale, al pues, salseo, entonces. ¿queréis hacer el ¿Piquen de piquen del playoff? tirón o hablamos otra cosa y Vamos. dejamos el piquen al final? A mí me da igual. Ya que Piquen, estamos en tema pi- Piquen, vamos a Piquen, terminarlo. piquen, piquen. Piquen. Que lo haga Goken, ¿no? Que es el único que acierta de este programa. Porque, ¿cuántos puntos lleváis cada uno en el vosotros, piquen? Antes lo hemos dicho, ¿no? Ya Yo llevo ni- 105 Es que yo no sé cómo puntos. verlo, no me sale. No, Ciento- Yo, a la 140, derecha del piquen. 145. ¿Cómo no 145 lleva Intra. Sí. Tío, a Intra se le dan demasiado bien los piquen, ¿eh? Yo creo que es porque está loco, tío. Y como el balón está muy loco también, pues. Puede ser, sí. No, pero es que siempre apuesta for ¿Cómo foot que a la cuando la derecha? gente no lo hace. Entonces al final ahí de ahí Claro, siempre claro. rasca más. Aprendan a Siempre dejar rasca de, más. aprendan a dejar De de, hecho, de el valorar único- mal la foot. El único tío que tiene el piquen bien ahora mismo es un turco que apostó por foot. O sea que igual la clave es ser de foot para atinarle al piquen. Claro. Eso es posible. Yo creo que 70 yo creo que puntos, sí, ¿no? es el Una secreto, mierda. ¿eh? 70 puntos puntos. tiene Cami. Yo no, yo no sé cómo Una ver el mierda. mío, tío, pero seguramente tenga como 30 o De la así. O puta sea, madre. yo confiaba en EMEA Nah. y. Blaze, he visto tus Yo no lo hice, predicciones pero en la ya está LVP, pago o sea, también. que tendrás dos. Entra a BLR, Piquen y a la derecha Literal. dice leaderboard. Y busca donde dice you. Ah, donde dice Ah. you. Claro, es que tendré tan pocos puntos que ni aparezco, cabrón. No, saldrás abajo del todo. Aquí Abajo del 50 todo. puntos. Lo salvamos, lo salvamos. Bueno, ¿Cómo que lo salvamos, Gracias, cabrón? Fnatic. bueno. Que Que creía que iba a estás tener de- como 20, Lembo, que yo puse a Navi primero. Yo puse a Navi primero de ese grupo. Ah, no, Team Liquid primero y Navi el segundo. Se han cagado los dos. Bueno. Madre mía de mi vida. A ver, yo creo que ese era muy optimista. Yo creo que ese Yo era creo- muy yo creo- EMEA Believer. Bueno, No, el no. EMEA Believer ¿sabe qué en vamos a este hacer, Lembo? torneo. Ya, vamos el pique Billy así. Believer. Primero dice Blaze que vota él y votamos todo lo contrario, ¿no? Algo así. Sí. Exacto. Vamos a Vamos, Pero yo vamos, creo que eran con, equipos vamos de con el EMEA, piquen. por Vamos Por con eso el ha piquen. traído, Venga. por eso ha traído Chavales. Lembo a Por eso Blaze, traía ¿eh? a Blaze, claro. Esa era la Claro. jugada. Piquen. Ya No, veo, por ya eso veo, traigo a ya veo Goken ya para las que alguien hable soluciones. con sentido. Cerramos esto y empezamos el piquen. A Nada, ver, Goken, te he dicho piquen. cosas bonitas, Venga. tío. Es que, Ah, pero gracias. como me escuchas, que te den. Vale, vamos con el piquen. Tenemos Fnatic contra Loud, primer enfrentamiento. Fnatic se va a cagar Fanatic, en la Fanatic, cara. Fanatic, Fanatic, Fanatic. Vale. No, no, Fnatic. Me va a sorprender, El que habla con sentido, si, ¿eh? si El que Loud habla con quita más de sentido. 10 rondas en los dos mapas, ya me va a sorprender, la verdad. Se viene Igual la Fnatic venganza no de viene Brasil, jugando ¿eh? bien. Ojo, que no hablamos de Fnatic y para mí no viene jugando bien Fnatic, Cuidado. No, no contra dijimos nada de Billy, me Fnatic, cago en todo. No dijimos nada de El- ¿Hay Fnatic, crisis? ¿Hay crisis? En el No Haven, sé, en el Fnatic. no Haven, sé. mamá. Bueno, el mal Las de cosas Fnatic que sigue están siendo, jugando en Mini. el mal de Fnatic sigue siendo 10 veces mejor que cualquier otro equipo, así que igual. Claro, es que. Ya, un pero es mal que día de Fnatic tiene 4 comodines y no juega bien. Ahora mismo el que Claro, están claro. usando es el de Alfager, pero cuando se acabe el de Alfager, sale el de Cuatro. Derke, tiene el de Claro, Chronicle, claro. o sea. Claro. Sí, tiene Sí. 5, tiene que 5. vos- Si Booster también sabe Claro, claro, jugar. que Bowser es el que tiene mayor ACS después de Alfager ahora. ¿verdad? No, o sea, o sea, ahora son no todos tiene No tiene ningún dioses. tipo de sentido ese equipo. No tiene Yo, ningún tipo de sinceramente, Tienen sentido. guardado. Es injusto. Creo que el Out A puede mí- llegar a sorprender rollo un mapa, pero no puedes ganar una serie, no puedes ganar un BO3, o sea, no tendría Sí, sentido. yo creo que por parte. ganar como Sí. mucho Paper Rex les pueden ganar a lo mejor, pero Loud sí. no les veo ahora mismo. O Sí, un sí. EDG que tengan un día así muy de los 5 Bueno, pues a sí. su mejor nivel, pero igualmente no lo creo tampoco. A ver, Tenemos segundo partido, Paper Res contra Foot. Facilito. Paper Salvo Rex. para Intra. Paper Rex. Pepe Ahí, Rex. Intra. Rex. Paper Rex. Aquí, bueno, aquí no confía nadie. No, a ver, Intra, es que Intra, Pepe no te Rex bajes no del se barco puede. Intra, ahora, tío. Intra. Espera, Has aguantado hasta el lower, final, espera tío. lower, espera lower, espera Justo. lower. Espera No va a lower. poner ganador del Lowell, el cabrón. Dale, Vale, dale. estamos todos de acuerdo, Rex. Paper Res aquí, ¿no? Yo os digo una cosa. Sí. Sí. Ya que Intra no está siendo abogado del diablo, o sea, creo que va a ganar Paper Res. Ya he dicho que para mí ahora mismo es el gran candidato a quitarle esa copa a Fnatic. Pero creo que Foot está infravalorado. Porque ha tenido un grupo. Gracias. Ha tenido un grupo Gracias. sencillo. ¡Vamos, los pies!
Ya, pero lo digo sobre todo porque ha tenido. La gente está diciendo, pero es que el grupo tal, no sé qué. Vale, Joder. sí, estamos de acuerdo en que el grupo de fútbol era más sencillo. Pero le ha sacado un overtime a Evil Genesis y los otros partidos lo ha ganado 2-0-2-0. ¿Qué más puede hacer un equipo en esa fase de grupo? O sea, ha hecho todo lo que estaba en su Contra mano. T1 no fue, No. no fue dominio igual, ojo, Doble overtime, Eso. 2-0, cuidado. Sí, pero yo creo que es un equipo fuerte, Foot. Y que la gente está poniendo como que ha Sí. pasado simplemente porque ha tenido suerte con los grupos. Yo no lo veo así. Igual para No, mí no, es, mérito el, tiene. es el peor equipo, para mí es el peor equipo de los 8. Es el peor equipo Quizás de Sí, los para con mí Billy también. Billy. Quizás con Billy Billy. 7-8 para mí lo pongo. Mm, A ver. ya, para mí es también. que. No sé. También debo decir una cosa de Pero no es Foot, mal que no hemos equipo, hablado de ellos pero bueno. tampoco. No, sí, obviamente aquí ya ser los top 8 del mundo es bastante. Pero que fuera de eso, como no hemos hablado de Foot, lo digo ahora, esta gente ha pasado en 2 años o 1 año y medio de jugar en una liga regional y ganar las VLR Final es. con un solo cambio a ser top 8 del mundo mínimo. O sea, Es el Farías solo. Dream. Claro, Leo solo, Farías solo para aplaudir y decir, hostia, mantuvieron un roster, apostaron por ellos y mira dónde han llegado y segundo equipo de MEA, o sea, no hay más. Vale, Sí, sí. DRX contra Bilibili. Bilibili. Hostias. Billy Billy. Voy a votar Billy Bilibili también. Billy Billy. Eh, Believers. DRX. Billy Yo voy a Believers. decir DRX también. Yo DRX. confío en la casta. Los Yo coaches ahora soy tiramos más chino. DRX. Billy Believers. Yo creo que aparte aquí va a tener un poco de factor la experiencia, ¿no? DRX ya ha jugado, ya ha sido Sí. top 3 de Champions la Champions pasada. Yo creo que Billy Billy llegando aquí va a estar más nervioso, un poquito más tal. No se va a encontrar tan bien. Yo creo que aquí DRX ¿Cuántas Sí, yo veces creo ha todo pasado lo con contrario. DRX Yo creo que que ese nervio pasan lo a tuvieron. playoffs y se cagan encima? Yo creo todo lo contrario. Yo creo que Billy Billy ahora llegado nervioso y que lo que vimos de Billy Billy no es todo su potencial todavía. Yo creo que en playoffs ser. vamos a ver lo que es realmente Es mi Billy Billy. última versión. A ver, No, vamos a Monster. ordenar entonces, porque Cami ha votado a DRX. Aska, ¿tú vas a votar a DRX o qué vas a hacer? Sí, tiene mi voto, tiene mi voto. Y a mí. No, a mí no me han convencido. Creo que Bilibili es su momento. Voy a votar Bilibili. O sea, estamos 3-3. El Billy chat decide. Believers. 3-3. Ah, Ya, 3-3. Pará, tranquilo, amigo. El No, chat. no, tiene que Para mí votar sí, el el chat, chat. sí. Voy a Sí, poner sí, una eso. encuesta. Eso es. ¿Cómo vamos a Chat, ganar la no me encuesta? falléis. No me Y falléis. tan tranquilo. Mirá lo que escriben, bro. A ver, chat, un poquito de ilusión, un Mirá. poquito de ilusión, de Believers. alegría. Billy Un Believers. poquito de alegría, gente. A votar. Platchat le Billy Believers criticaron en el por chat. poner. Una cosa, Madre a mía de mi Platchat le vida. criticaron por Buah, poner. no le va. Por poner a EDG de top 4 y a lo mejor no va tan lejos, ¿eh? Hay que hacer apuestas arriesgadas, son las que triunfan. Eso es. Pero a full lo Es su momento mataron, de brillar. Sí, claro. También, aquí también. Full lo habían matado, Las gallinas que entran por las que salen, ¿eh? A mí no me lo cuelan. Bueno, y el Seisho, el pobre, tiene un clip que está en plan de ni de coña, por muchos problemas internos que tenga Loud, no puede perder contra DRX. Sí, se complicó. Lemo, podés ir poniendo el voto si querés. 72% el mínimo. Sí. Dale, Ah, no vamos. confías en la Sí, sí, remontada, sí. tío, Cami. No, No respetas amigo, la amigo. democracia hasta su final. Pues Hasta el 72% de los final, votos hasta el para DRX, así 71. que pasa Cuidado. DRX. Pasa DRX. No. Ah, bueno, estamos decidiendo aquí, ¿no? Pasa de Rex. Ya decidimos que Coño, pasa. pero si han votado el 70% de las personas, ¿cómo que están diciendo aquí? No. No, quiero Boca de decir que lo has dicho como si ya hubiese pasado, ¿sabes? Digo, en plan, estamos aquí decidiendo el hubiese futuro ganado. de. Claro, Viendo estamos decidiendo el amañando las futuro de. votaciones, tío, es que de Bueno, verdad. siguiente. Evil Genesis contra EDG. Evil Genesis. Eddie. Hostias. Voy EDG. con Eddie. EDG. No, yo Yo ahora también, voy a también. ser el abogado del Yo también, diablo. Cami. O sea, Yo también, Cami. Evil Genesis juega mucho mejor como equipo. Voy a votar Evil Genesis. Sí. Yo también lo creo. Creo que ya Evil se va a Genesis perder. no va a tener los fallos que nosotros hemos tenido, tío. Yo Sí, creo yo que digo también. EG también. Yo digo EG porque también una cosa que hacen mucho los chinos es jugar Operator en ataque y me parece que ahí Demon One se puede poner las botas si tiene buen día. Pues Yo sí, creo sí. que Evil no. Genesis no va a tener el respeto que le tuvo ya en la defensa y creo que en ataque les hace daño. Entonces, para mí, Evil Genesis gana este partido. EDG. ¿Cómo estamos entonces? Perdón. Yo soy- Aska. Estoy pensando, la verdad, ¿eh? Yo, es que una parte de mí. Voy a decir EDG también. Ascaba. Oh. Voy a decir EDG. Voy a decir EDG. O sea, Aska y Creo- Kami, creo- EDG. Goked y yo, Evil creo- Genesis. Intra, un Goked, segundo, no, vamos a yo- repasar todo. Evil Genesis. Goked. Y Blaze. Bien.
Yo he dicho IDG desde el principio con Kami. O sea, que Eso, estamos hombre. 3-3. Perdón, Aska, argumento que vamos a hacer Ok. la votación en el chat. Yo Vale, creo esto es que, DG, creo, es creo DG. que EG, sí que es cierto que me gusta mucho, pero creo que EDG, los buenos de los Eduardos, van a hacer que jueguen peor de lo habitual. No van a estar acostumbrados a jugar contra ellos y no se van a acabar de adaptar y los van a hundir en la miseria. A ver, no los van a Bueno, hundir. pues una pongo cosa. la A mí no votación, me ha que decida el sorprendido, chat. ¿sí? Está Sí, puesta sí, la sí. votación, ¿eh? Votos para EDG o para Evil Genesis. Yo lo único que voy a decir es que Estábamos si diciendo- Giants le costó a IDG, Evil Genesis se va a cagar encima de su cara. Eso me No, haría Pero bueno, el estábamos segundo diciendo partido. que veíamos Pareja, Foot bueno, como fácil, ¿eh? el top 8, top 7, es decir, de los equipos más flojos de playoffs. Y tampoco ganaron muy holgados, contra EG contra Foot. Así que. Claro, y luego exacto. tenían Bueno, pero EDG en EDG uno de los contra equipos Giants más tampoco. jodidos. Para mí, Bien, buen EG, En el segundo mira, sí. a En el mí, segundo así, versión breve. EG Ok. son muy buen equipo, pero a nivel individual no vienen en su mejor momento. O sea, no veo esas individualidades que veía en Masters, por ejemplo. No veo ese potencial. No sé, veo más fallos en Acá, algunas habla rondas. claro. Sí, No sí, está pelado Demon One. Ya todo está. muy, todo muy rico, está pero pelado. Solo digo que pero la está ganando encuesta, la Está ganando la encuesta votación. depende de 2 votos. Bueno, ¿eh? venga. 50%. Mastersa. Yo tengo que votar, tengo que votar. No, hay EDG, 3 voten, votos, voten. hay 3 votos Venga, para venga. Evil EDG, Genesis. No puede Iguales, ser. voten. Stop voten. the FG. count. ¡Uh! fue eso? Resultado final: 116 votos para EDG, 113 para Evil Genesis. Pasan Somos los de China, chinos. somos más. Somos más. Pasan los Pero chinos. votaron en contra Vale. de Billy Somos Billy. más. Hola. Ha llamado Cancan a sus primos para que vengan a votar y ya está. Pasan los Literal. No, chinos. yo todavía no había votado, Hemos ganado por 3 votos y no había votado todavía yo hasta el último momento. ¿Qué haces? ¿Estás Vamos, loco? vamos a votar por o sea, vamos a decidir el bracket de abajo. Tenemos un Loud contra Food. Hostia. Food. Uy, qué. Claro. Uy, no Está sé, difícil, ¿eh? Uy, 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 uy. Food. Que a ver, equipo es mejor Food, pero individualmente Loud. Mm. Es que les. Es Es que que les gana les- cualquiera ahora mismo. tío. Sí, yo lo Es que he que visto les que va. Food es como que ya, Food en lo que ha jugado ya está repitiendo como algunas cosas. Mm. Sí, yo creo que ahí ya, si Loud domina un poco lo que están haciendo, igual llegan sin mucho repertorio ya al quinto partido, ¿eh? Sí, Porque eso yo es a verdad. Food Si lo he se visto. alarga mucho, sí. Si juegan mapa en plan Pearl, que ya lo han jugado 3 o 4 veces, igual ahí que Loud le gusta jugarlo, igual se les complica Food por eso, para mi gusto. Pero Food viene muy fuerte. Sí. Yo voy a votar Loud porque considero que Loud individualmente puede imponerse a Food y al final es lo que hemos dicho. Tampoco están variando tanto Food y demás. O sea, creo que adaptarse les va a costar. Y contra Loud, como te lleven el partido al barrio y no te adaptes, yo voto Loud. Mira, yo voy a decir también Loud, porque aunque me parece que Foot viene muy bien, han sufrido contra T1. Y T1 no es precisamente un equipo que yo Son unos considere bandoleros. top, ¿vale? Entonces, creo que, por ejemplo, contra T1 han tenido algunos de los mapas dominados, como por ejemplo el Bind, lo tenían muy dominado, y se han atascado mucho. Y yo creo que Loud no te va a perdonar ese tipo de choqueos, entre comillas. No te los va a pasar por alto, no va a pasar. O sea, te va a coger el brazo y parte del hombro si les das la mano. Y ya está. Y así va la cosa. Y les va volando. O sea, es que les se hace 3-4 por ronda. Yo qué sé, es que va levitando, no hay más. Ahora Yo mismo, voto Aska por y yo Loud. hemos votado Loud. Cami también. Loud. ¿Alguien más o todo el resto son Food? Yo, como defensor de EMEA, si se hunde el barco, me hundo con él. Voy con Foot, va. Y Goke ha dicho Superman. Food Grandes también. argumentos. Yo ¿Por qué le ha dije dicho Loud, Food? yo dije Loud. Ah, Loud. Ah, ¡Oh! bien Se ahí. aplaude. Se Yo, como aplaude. defensor del Valorant. Voy a empezar a contar doble el voto de la gente que tiene el club, ¿eh? En plan, totalmente injusto. El voto de Aska y Goke va a ser doble. No, es broma. Nah, Pasa Loud. Me parece bien. Pasa Loud. Billy contra Evil Genesis. Cuidado. Cuidado, Uy. Mira, como pongas que Evil Genesis se va a 0-2 perdiendo 2 veces contra los chinos, yo ya me jubilo de... Es que ¿esto qué es? Evil Genesis. Cuidado. Eje. Sí, yo Ichi también. Votar a Billy es de barra de Billy bar. Billy. Yo también lo Pero- pienso. Billy Billy. Barra basada. a ver, Billy Billy, pero- pásame la siguiente corona. Pero estamos
conscientes de que puede suceder, ¿no? Que Sí, DG obvio, puede obvio. ganar O sea, DG, ¿no? es Vale, listo. posible. Mira, Y Chile, Pero entonces. somos conscientes de una cosa. Si pasara esto. Un segundo, pero Bilibili dejaría a Energy y a Evil Genesis eliminados de la Champions. Sería el mayor después de lo que enemigo de dijo Bustio- Norteamérica. Después Bueno, de lo que ya ha dijo dejado Bustio, sería a Energy, así poético, que- ¿eh? El famoso Que sí, que sí, que PUBG sí. China number one. ¿Viste cuando entraba y estaba lleno de chinos? Y decían, China number one, China number one. Así, todo el tiempo. Bueno, es que- entonces, ¿qué votáis? Yo he votado Evil Genesis. A mí no me yo metáis en voy, vuestras yo voy a fumadas. decir, sí, yo voy a decir Evil Geniuses, pero cuidado con que lleguen destrozados del partido contra IDG. Es partido que te drena la mente. Moral, Y claro. claro, y luego venga Billy y los Believers. ¿Cuánto Oh, tiempo hay entre sí. partidos? Esa es Believers. buena, No, son 2 partidos al día. O sea, tendrá Se un, juega al un- día siguiente. un día se juega al libre, día ¿no? siguiente. Al día Uh, siguiente. ¿Sin Jugarán día al día libre? siguiente. Dios, de Gracias, verdad. Riot, por- Rayo fuma. Bueno, no, en Madre verdad mía. es que lo Me tienes la que hacer jugaría así, que ¿eh? aquel calendario lo hizo Leo Faria. No, pero lo tienes que hacer así, porque si no jugaría directamente el de Winner, jugaría sin descanso. O sea, si le vas a dar descanso a alguien que sea el de Winner, ¿no? Tiene sentido. Lo Claro, bueno claro. de Faría es que en portugués no significa haría. Es Leo Arias. Ah, pues, a ver si haría algo por el tier Faria 2, ¿no? Proco. Una cosa. No sé qué más. Seguro, A ver, Leo. Sí. hemos votado a Evil Genesis aquí, ¿no? Ah, lo que iba a decir, que Sí. si Evil Genesis ganase arriba, se eliminarían entre los chinos, ¿eh? Habría un elimination más Bilibili y DG si pierden los Claro, dos. ¿eh? claro. Cuidadito, Pero también se meterían en el cuidadito. top 5. Tranquilo, Yo, de primero hecho, aquí estoy arriba. haciendo el mío. Tranquilo. Yo estoy haciendo el mío y en el mío se enfrentan arriba, así que bueno, sí. Ojo. Hostia. Eso sería más Vamos a lo gracioso. bueno. Yo creo Vale, Vamos a lo Fanat. bueno. ¡Oh! Paper Rex gana. Partidazo. Fanatic contra Paper Rex Paper gana. Res. Fanatic. Yo pongo Paper Paper Res Rex. también, ¿eh? Paper Rex. Fanatic. Yo voy a decir Ahora Paper Rex mismo, también. por lo que hemos visto en Champions. O sea, Vale si doble te va, puntos, ¿eh? para mí, si te basas en la temporada es Fnatic, si te basas en la Champions es Paper Res. Y yo me baso en el torneo. Paper Entonces, Res. para mí, Paper Yo Res no ahora estoy de mismo. acuerdo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Fnatic Argumento. no. Y yo creo que Fnatic no jugó. O sea, Derke está todavía Claro. desaparecido. O sea, los únicos que jugaron fueron Alfajer y Boaster, Pero no se Entonces, dejaron. Por eso es lo que brother, estoy diciendo. Intra no apareció en el justamente. torneo, ¿no? no, pero eso, Pero- o sea, imagínate si esos dos pibes se despiertan. Joder. Pero entonces, ¿qué Ahora- tiene más lógica? ¿Pensar que van a jugar como los dos partidos ya han jugado o Es que que de ya repente se demostraron despiertan eso. los que están Es que dormidos? en la Master fue así también. Empezaron lentos y luego en playoffs se armaron. Es que fue lo mismo. Y te digo una cosa, tampoco es que hayan tenido partidos como para que les lleven al límite. O sea, Bilibili Claro. les metió 8 rondas en Haven y ahí yo lo estaba viendo en Haven, no sé, el segundo mapa que jugaron, no sé si era Haven o Lotus. Sí. Haven, ¿no? Y aún así había unas rondas que era como poesía, pero se notaba. Yo al menos notaba como que estaban intentando jugar a su juego en lugar A de lo mejor poner Lotus. el de Fnatic. Pero Blade, Lotus yo no solo vale. tengo una pregunta. Pues Sí, te Lotus. tiras media hora Dime. argumentando si has votado EMEA en absolutamente todas las votaciones. O sea, has votado hasta Food contra Loud. O sea, no te justifiques. Típico. Pero eso No fue puedes por justificar corazón. ya. El de Food fue por corazón. Lo de Fnatic lo veo con la cabeza. O sea, honestamente. O sea, pero que Vale, Vale, se- votos se lo puede entonces. llevar Yo cualquiera, porque Paper Rex voto es para God, pero- Paper Res. Levantad la manita como en el colegio. Yo uno. Yo voy a cambiar mi voto, voy a votar para Paper Rex también. ¡Ojo! Nazca. 4 votitos para Paper Res. Aquí es donde Universo Valorant se levanta, es Fantasía. donde Yes. recuperamos el pick game. A Uri le gusta este programa. Sí, 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 Tenemos DRX contra EDG abajo. Hostia, Corea contra China. Y EDG. Yo también creo que es EDG. EDG. Sí, venga, EDG. O sea, ¿estamos de acuerdo todos por primera vez? Sí. Creo Sí. que sí. No tiene gracia el programa así, ¿eh? Voy a invitar a alguien No, que Fnatic vote a- Loud también fue así. Fnatic Loud también fue Ah, así. verdad, el Fanatic Loud también. O sea, No ahí está, había no está el mucha Weekend gracia. por el chat que defienda de DRX o algo. Que Weekend siempre vota lo contrario que los demás, solo por joder. Vale. Tenemos por la Lower Round 2 DRX contra Loud. Muy difícil. DRX. 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 Sí, DRX. Es que sí, DRX. cuando ya ha ganado alguien, el segundo siempre cuesta más, pero. Sí, yo creo que DRX. Aquí os lo voy a Bueno, pasar, salvo que creo seas que- EDG. Salvo que seas EDG, que entonces te vas al segundo y bueno. Ya. Yo creo que DRX Sí, yo anula estaba de muy bien a acuerdo. Loud, tío. O sea, es el estilo que más daño le hace a Loud ahora mismo, así que voy a poner DRX. Bueno, también. sí, te lo compro eso. Sí. Sí, yo Vamos- también Sí, voto DRX. DRX. Hostia, si nuestro pick se cumple, tenemos
Fnatic contra Evil Genesis, la final de la Master, en la Lower Round 2. Dios. Yo Es que quiero está bueno. yo solo quiero recordar que la única razón por la que EG no ganó en la Upper Final de la Masters fue porque trolearon. Y trolearon un par de rondas que no tenían que haber troleado jamás en el split. Y por eso vas a apostar por Fnatic. Te conozco, Aska. Efectivamente. Si No le te falta el conozco, girito. Aska siempre tiene un Yo- girito final. Es como Sí, Afa, sí, sí, siempre sí. gira. Es que sí que Recuerdo, es cierto que recuerdo, pero yo voy a EG no viene tan bien. Sí que es cierto que EG no viene tan bien como en Masters. Y Mirror Fnatic igual tampoco, Ay, pero cabrón. no sé. Repito, Venga, el, Aska, el mal de Ah, Fnatic Fnatic, sigue venga, Fnatic, siendo Fnatic. mejor que muchos venga, equipos. Fnatic, va, venga. Yo Sí, voto sí, sí, Fnatic sí. y le pido a la gente que cuando pase, porque si esto se cumpliera, estarían eliminando al último representante de América. Así que pido que cuando pase ponga Meméricas. Todo el chat lleno de Meméricas. Meméricas. Bueno, Hay que devolverla. Nos Importante. hemos comido muchos memeas, Cami. Nos hemos comido muchos memeas. Hay que a devolverla. ver, no puedes sacar la bandera de EMEA cuando es un solo equipo el que juega. Eso es triste, brother. ¡Hala, hala! La verdad que ¿Y sí. Foot qué? La verdad ¿Y que Foot sí. Es qué? triste. ¿Y Pero Foot Fut ya qué? perdió, brother. Sí, pero ahí ya perdería, ya habría perdido ahí. No sé. Bueno, pero aquí estarían igual. Estarían Fnatic y Billones y solo, ¿no? Estarían igual. Nah, no te da el boludo porque sabes lo que te digo. Te da el boludo. Yo te digo una cosa, ahora en serio, o sea, fuera del debate, pero creo que Américas y EMEA han igualado mucho su nivel. Y para abajo. O sea, creo que al final. El nivel de meme. Claro, yo me esperaba Pacífico y mucho China más de subió. América en esta Claro. Champions con cómo ha sido la temporada. Entonces, para mí está muy Sí. parecido ahora mismo. Pero bueno, Sí, sí. hemos puesto verdad. aquí entonces Fnatic, ¿no? Pasa Fnatic. Sí. Meme Américas. Sí, es verdad. Meme Todo- Américas. podemos- Meme Américas. Sí, Puede somos- ser somos China- un meme todos. ¿Puede ser China y el meme mundo? En plan de, yo creo que eso es más coherente con lo que va a ser El Valorant. Chipak y el Mememea. El Claro. Mememea, yo no sé. El Pochino. Tenemos por arriba Paper Res contra EDG en la Upper Final. Si esto se cumple, es la mejor champion Esto de la es tremendo. historia. Y sí, Equipos de África. Yo no sé si Fnatic, cumplirá, pero diga. ojalá. Ojalá. Edward Gaming. Ojalá. Edward Gaming. Paper No. Rex, Paper Rex. Paper Llegados Rex, a este cabrón. punto, Si Paper Rex. Paper Rex viene de ganar a Fnatic, es imposible que pierdan contra EDG. Van a ir con un momento. No es imposible, Goket, y lo sabes. Pero Pensá bien habiéndole lo que ganado estás ya, diciendo, Cami, habiéndole ganado ya y bien, Van a ¿tú ir crees con que la DG va a motivada. cambiar su estilo de juego? Es que yo creo que Paper Res ya ¿Qué sabe tiene? cómo ganar el DG. Escúchame, no tiene No, que Paper cambiar Rex. nada, No, EDG. tiene que Está jugando cambiar. perfecto. Juega Contra para adelante, Paper para Res atrás, sí, para allá, Cami. para lo que No, sea. contra Paper Res sí. Perfecto. Porque Paper Res en defensa Sí, te gana el sí. espacio mucho más que cualquier otro Sí. equipo. Sí, pero ¿sabes lo que hacen los chinos? Que fueron mal analizados previamente. Perder Y que piensan 13-8 que y juegan 13-7 igual contra que Paper PPRX. Res. No, es que juegan. No, si perdieron en overtime el segundo mapa. A ver, creo que eso Ah, está es mal, verdad. pero- True. Ah, Pero es que cerradito si la se acaba acaba boca, este partido, Cerradito igual la se boca. acaba. La serie igual se acaba en 30 minutos, este partido. Y Paper Rex y DG. Valorant Express, ¿no? No sé. O sea, Para un Es Fórmula difícil 1. esto. No sé literal. quién puede ganar esto. Valorant Nano. Paper A Rex. mí el formato me gusta. O sea, tienes las mismas rondas en menos tiempo. A mí, personalmente, me convence. Bueno, Me yo sirve. voy a liderar el tren de Paper Res. Si Cami quiere liderar de DG, que lo haga. Yo voy con Paper Res. No, Paper Rex. Ya dije Paper Paper Rex. Habla de Rex, Aska. Ah, De Paper Dice la de Rex. Aska. Tío, has hecho el Confío en girito uno, tú pero Me voto en ahora. tiré el en otro. Aska. No, pero está bien. Estaba a mí. Ya que vamos a hacer, estamos todos de acuerdo. Bueno, pues por venga, lo menos Paper Res, tenemos un Paper poquito de Res, venga. vidilla. Es verdad. Poco Le da vida al programa. DRX contra Fnatic. Hostia. Sí, ahora sí Fnatic, sé que venga. de Fnatic, Fnatic y yo me voy de acá. Fnatic. No, que son No quiero capaces, saber ¿no? nada bien. No, que viene Cés y a Booster le hace. Me chupa la pija, boludo. se van a Solo comer te digo una pija, cosa. boludo. Si ganara DRX aquí, Cuidado. el top 3 del mundo sería asiático. O sea, solo te digo eso. Volvemos Solo a te LOL, digo ¿no? Es verdad. A ver. Riot Games. Encajaría Riot como el Games. script, ¿no? En la primera Champions que tuvimos 2 finalistas de MEA, en la segunda Leo Champions, Faria son lo dos hizo de Américas. nuevo, América. Ahora toca 2 de APAC. O sea, no hay Escuchen, más. Se la metí un pusieron en tuitazo que- bandaja. Metí un Didi. tuitazo que pasó inadvertido. Yo dije anoche, lo puse, me fijé y dije, las regiones, vamos a tomar las regiones como Asia, EMEA y Américas globales. En la Champions 1, EMEA metió 4 de su región en los playoffs, ganó EMEA. Segunda Champions, Américas que metió 4 en su región en playoffs, ganó América. En la tercera, ¿quién metió 4? Chinese y Asia, los 4. En teoría, debería ganar un equipo asiático.
una cosa. deberíamos Yo Primero, estoy tan primero, excited porque un ya hubo un una segundo, un persona segundo. que lo puso primero, que fue el capitán de la paqueta, Don Oriol Ruiz. Cuidado. Pero un segundo. Primero aplaudir a Cami por sus tuitazos, porque eso es un tuitazo. Pero Tuitazo. también debo recordar, Cami, que tu tuitazo de antes de Champions fue ¿Cuál? en todas las Champions un hispanohablante ha ganado no sé qué. Pues, Oh, no. ese no lo has vivo. recordado. Está No. Loud vivo. ¿Pero qué, Vivo? Si ya perdió contra Pero, el pero IRC. Claro. para nosotros no. Bueno, pero en la vida real sigue Nosotros vivo. los ¿Qué hemos crees que matado. Ya, haga? Cami, ya. pero tienen Vida dos teorías, real. tienen dos teorías Pero ya contradictorias. ya Una es que con- gana ya Sadak y contratamos otra es ese que gana cabrón y otra es tarde, que gana un asiático. No, O, no. o gana Uno- Laudo o gana un escucha, asiático. Aquí una de las. Uno era en broma, porque estábamos con un Uno era macho para muy Interact, permanente, no ratón. Y el otro, uno Interax, es verdad, y el otro es el posta. Esta es hard data. Grande. Esto es hard data. No más. Vale. Va a A ganar ver, Fnatic, creo me la que- pela. yo creo Ponemos Chichu Fnatic, habla ¿no? español Ponemos también, Fnatic. Fuera de los Sí. tuitazos, ponen Fnatic aquí, ¿no? Vale. Tenemos Sí, la sí, Lower por favor. Final. Hostia, me encantaría que este piquen se Cuidado. cumpliera, de verdad. Sería espectacular. Fnatic y DG en la Lower Fnatic. Final. ABO5, Cuidado. ¿eh? Sí, Fnatic. Fnatic. ABO5 gana Fnatic. Fnatic para mí. Para mí ABO5 Fnatic. Sí, es muy complicado. Es Cuidado. complicado ganar un mejor. A ver, equipo 5 es Cuidado. difícil ganar la Fnatic. El mejor Se de gana- 3 A mí- puede sorprender. Cuidado. No me Cami, sorprendería ¿Cómo si es que te has gana, apuntado a clases de porque no es chino para imposible, cochear por ahí? pero Bueno, mi A hermano ver. está aprendiendo chino. Así Yo creo que aquí Cami, Cuidado, o sea, para creernos que puede ganar IDG, nos tienes que soltar el speech, ¿eh? Porque si no, Sí, no. sí. no- Cuidado no- las ofertas de Ni hao, China. man. Cuidado que China el año que viene va a necesitar mucho coa de fuera, ¿eh? Cami está ya Ah, echando ah, currículum. por ahí va el tema, ¿no? Por ahí anda. Claro. Me llevo a mi hermano de Ah. intérprete. No, voto Fnatic. ¿Tu hermano habla chino? Está aprendiendo chino. Ahora se entiende todo, su hermano es de Desde DG. que el Valorant se hizo oficial. Claro. Bueno, hemos puesto a bueno, Fnatic por sentido. mayoría. Fnatic, Déjame, Fnatic, Cami. Fnatic. Deja de formarme la cabeza. Puse Final. Fnatic. Dije Fnatic. Que sí. Fnatic. Final, Fnatic, Fnatic. Paper Res. El mismo discurso, en Fnatic. serie larga, Fnatic tiene la de ganar siempre. Fnatic. Yo Mira, también. Sería épico, ¿eh? La Sí. Lower Run, ¿eh? Yo voy a poner tiene dos Fnatic vetos por el Paper guión, tío, por la historia. Voy a poner Pero Fnatic. tiene dos vetos Paper Rex. Sí, Fnatic. Sí, Una historia de pues- superación, un equipo humilde. Una narrativa. Narrativa Hombre, Llega, no, sí, pero sí. sería épico porque cagan lower bracket y luego Extremadura cumplen de su Fnatic. objetivo. Es como la serie de supercampeones, que tú Sería sabes que épico. van a ganar el Vosotros- mundial, pero tiene que ser difícil, ¿sabes? Tenés que mirarlo. Pero claro. vosotros Claro, eso es. pensáis. O sea, tiene dos vetos más PRX, o sea, no más, pero Sí, los tremendo. dos Sí. únicos que hay. Yo no lo sé, cuidado. Cuidado. Esos dos vetos pueden marcar la diferencia. Pero que vas a votar a Fnatic- Fnatic, ¿eh? Que Fnatic, pues yo voy a votar a ViperRex, sinceramente. Sí, o sea, ya poniéndonos aquí, Por yo creo primera que vez tiene que no más chance gira, Fnatic. Te la Yo creo pela. que tiene más Te la chance pela Fnatic. toda, Quizás tío. en- Me está convenciendo. en un Déjalo mejor hablar un poco B5 más. normal. Saja, habla. Pero No. Dale. pero yo creo que a Fnatic, si le quitas los mapas más fuertes, quitas, por ejemplo, Ok. Lotus, y le quitas. Quitas Lotus, es que va, Ascent, claro. Haven. ya. Y le quitas No. a Derke también. Claro, le quitas Yo creo que si Bowser, le quitas, le quitas Lotus. Claro. Y luego, de los mapas que quedan, sinceramente, no creo que haya así ninguna quizás prioridad grande. A lo mejor pues están jugando Heaven, pues sí, están con Heaven, no sé. Heaven Pero- es mal, equipo, Pero mal. ya, yo no creo que sea bueno, pero es como que lo Bueno, están pero priorizando. que Entonces, se igual les están quede el PEL cómodos. abierto, que esa es. Sí, yo creo que la de que jugarles Fnatic ya PEL. permaneando PEL desde que salió el mapa. Es Tío, verdad. Tienes razón, sinceramente. Yo creo que. O sea, el Heaven lo pueden ganar. Es que el tema está en que les baneas. Vale, no, ya lo tengo. Les baneas A Lotus, ver. les baneas Fracture. Les baneas Lotus, les baneas Fracture. Juegas Muy Pearl, bien. juegas Heaven, puedes jugar Vine, puedes jugar Aston, no sé. Es que yo veo que en cada mapa de esos puede ganar perfectamente PRX. No sé, a mí. Solo, Cami, a mí- antes de que cambies tu opinión, te digo una Es cosa, verdad. por favor. En el avión para venir a México, me Sí. estuve viendo el universo Valorant anterior. Te empezaba a comer asca todo el rato a la oreja y le decía, verdad. me convencen. Mira cómo verdad. fueron los piques luego, Cami, mira cómo fueron. Es verdad. Fnatic. Hay que, vamos a Fnatic. ser Es verdad, sinceros. maldito Fnatic. asca. Vamos a ser sinceros. Tan Os comí sexual la era. oreja. Es Es el cierto, encantador de serpientes, el maldito es cierto asca. que no pasó. Es cierto que no pasó. Pero Casi. estuvo muy cerca ya de sacar ese primer partido. Y si lo hubiese sacado, quién Sí. sabe qué hubiese podido pasar. Yo. Tampoco Iba a perder Pero- igual. pero- Tampoco hace falta creo que habléis de hecho, que podéis fue- hablar de otra cosa fue- también, digo.
fue un balonazo larguero, sinceramente. O sea, podía haber entrado, sinceramente. Bueno, a Y ver, este, pues, fuera no. de la medida de la medida de penes que estoy haciendo, el Piquen, Paper Rex o Fnatic. Yo, Fnatic. sinceramente, vale, Fnatic. yo voy a poner Fnatic también. Fnatic. 4. Fuck. Pero una cosa También os estaba digo, demasiado pensativo, tío. No. solo quiero decir una cosa y es que ya me he quejado muchas veces del lower bracket. Esta va a ser la última, pero ya no solo del lower bracket, es como, tío, ¿os acordáis la final del lock-in que fue a BO5 pero no había una ventaja de bans? Es que, tío, un Sí. BO5 con ventaja de bans es una mierda como una final, tío. Es una mierda porque Sí, es eso. demasiada diferencia, tío. En el lock-in, ¿qué ¿Quién pasó? estuvo Una diciendo remontada que le por gustaba eso, el tío. formato de locking? ¿A quién le llamaron loco en Universo Balón cuando vine que dije que me Locking gustaba te que los llamaron. torneos... Ah. Pues, no, que los torneos no tuviesen lower bracket. Do or die. Me chupa un huevo que... no, es que en realidad iba a ser tercero, pero quedó quinto. Me da igual. Pero no vengas ahora Que de no hay guay, lower que bracket. yo, A mí yo me siempre he dicho encantó que el en formato, playoff la no verdad. haya lower bracket, nunca. En playoff no Sí, debería sí, haber Muy lower bien, bracket. ya te lo dije. Swiss System. No, sí, sí, para pero una si el Champions- rollo, para una el Champions no rollo puedes es en poner Swiss playoff. System. Para mí en playoff, ya que no haya lower bracket. O por lo menos desde semifinales, tío. Que no haya lower bracket, tío. Sí, por No favor. hay más. Sí, eso sí. Dice Voy a Goked, a mí me votar encantó el después de formato. Goked. Más tiempo en el avión que en Brasil. Sí, sí. A mí me encantó el formato. F. No, A Goked. ver, encima en el lock-in, Rayo fue más cabrón porque perdía y al día siguiente te sacaba el vuelo. Es como en plan de Sí, por ahí. literal, No molestes literal, mucho, que hay mucha no gente puedes aquí. hacer un poquito de turismo. Llegabas del coso, del Vinio al hotel y Sí, tenías sí. tu maleta enfrente, bro. Vos también ni llegaste. Era increíble. poco Pero Dijo bueno, Goked. Si no habla Goked, yo no hablo, ¿eh? Así de fácil. lo ha Yo puesto en dije el chat. Fnatic. Ah. ¿Qué No, puso? no, ¿Qué dijo? ¿de Piquen dice? No, lo del del locking, que digo que a mí me gustó mucho llegar allí, jugar un partido y irme a mi casa. Que el formato muy bueno. ¿Qué pensás de los penales, Goked? ¿Qué pensás de los penales? Esto que lo de que si llega el overtime a cierto se juega uno para uno o 15, algo así. 15-15, uno para uno. Y tenés ahí como para elegir mi jugador contra el otro jugador y de repente juega Scream contra Mixwell y ¡guau! Y la gente como loca. ¿Eh? Me parece que tienes que hacer como la Kings League de Valorant. Tendrías que montarla. Gracias. Claro. Gracias. Eso ya Eso se no está se me- moviendo. Sí, sí. Pero Cami, Sí, pues Cami, ojo, tío, de verdad, Ojo, me no puedes gusta. preguntarle a Penales. todos los invitados qué opinan de Si los necesitáis penales. casters. Eres como mi. Pero dijo que Eres tengo como, razón. eres como cuando estás pasando al perro y le huele el culo a todo el mundo. No le puedes oler el culo a todo el mundo. No puedo traer yo aquí a invitados respetables como Perdón, Goke y que discúlpame, la pregunta sea: discúlpame. ¿qué opinas de los penales en Discúlpame. Valorant, tío? Discúlpame. Los perros son animales dignos. Hemos hecho coevolución entre humanos y perros. Si querés aniquilarme, usa otro animal. Simplemente lo único que te digo. Nada más. Listo. Dicho esto, quiero escuchar la versión de Goked. Explícanos, Goked, por qué gana Fnatic. ¿Por qué gana Fnatic? Mejor equipo. Sí. No, Ya está. yo creo que Paper Rex, cuanto más juegas contra ellos, es como que cambia un poco el chip, la verdad. O sea, yo, por lo que he escuchado, casi todo el mundo que ha jugado contra ellos, por ejemplo, Guild incluido, es como que cuando pierdes, o sea, ellos abusan. Ellos realmente la gente piensa que son súper freestyle, Paper Rex, pero realmente no. Realmente tienen como rondas súper creativas, la abusan muchísimo, la fakean y demás. Y cuando pierdes dices, hostia, es que me han hecho esto y no he reaccionado a tiempo, ¿sabes? Como que van tan rápido que tu cerebro no procesa lo que te están haciendo y te revientan. Y yo creo que una segunda vez contra ellos, Fnatic, que es un equipo que estudia bastante y demás, creo que les van a ganar. Y sobre todo porque, a ver, yo hubiese puesto que ganaba Fnatic en el primero también, pero pues lo pongo aquí. Pero Goked, en otros mapas, según lo que Aplausos. dice Aska, Aplausos. en otros mapas serán, Cuidado. Claro. O sea, para mí lo Cuidado. del mapa puede ser realmente. O sea, yo creo que el Upper Final, si gana Paper Rex realmente, tienen un chance, yo diría, de 45% de ganar la final. O sea, alto. Porque ya te digo, lo del Pearl de Fnatic, yo he escuchado que son horribles. Sí. Y yo creo que, Sí. que eso va a ser un Bast- mapa que se les va. Bastante nefastos, la verdad. Yo creo que es un Tanto- mapa que se les va. No sé, yo no he jugado contra ellos nunca, no tengo ni idea. Pero yo creo que es un mapa que se les va a ir directamente porque Paper Rex son bastante buenos en Pearl. Y ya tienes ahí, pues te tienen que ganar dos más. Y hay mapas que van a estar muy 50-50. Pero Fnatic una esta vez me parece cosita, un poquito mejor. te agrego una cosa. El pick and ban banea 2 veces primero Paper Rex y piquea. ¿Se O sea cortó o he que sido yo? número Se cortó. primer Vale, mapa y vale. tercer mapa. Oye, hola, Claro. hola.
Yo puedo hacer el Ahora, traductor, que creo que pero lo te he quiere decir entendido, Ricardo. A ver, entendido, que que el primer y si tercer queda el mapa primer mapa. elige Que Paper queda Rex. primero el tercer mapa, sí. Sí. Sí, es bastante ventaja, la verdad. Es que es Sí. demasiado O sea, pero ventaja, de vosotros- verdad. Oh. Vosotros poneros en la situación, imaginémonos que banean Lotus y Fracture. O sea, ¿qué piquea Fnatic contra Paper Rex? O sea, Pero te que piquean no el van a Pearl, lo banear eso, pierdes. Azka. O sea, ¿de verdad me estás diciendo que Viper llega hasta la final y no quita Super Mavan teniendo dos? Va a quitar Haven, cabrón. Claro. Si es Super Mavan lo quita siempre Puede con ser, uno, no lo va a pero quitar con si lo dos. comenté antes, pero me Pero dijiste, mirá que ¡buah! El no, Heaven de no, Fnatic no está cao. No sé Pero yo, ¿eh? no, porque el Haven de Fnatic es malo, no es tan bueno, ¿eh? Que sí, pero A que mí me es Super parece malo Mavan, también. Cami, Yo no no te lo vas a quitaría, arriesgar. ¿eh? No te vas a Yo arriesgar. lo decía No, porque no. Paper Rex no suele jugar Heaven. Entonces es como, pues mira, quitas Heaven y quitas Perdóname, Lotus. perdón. Pero igual lo deja abierto, no lo sé. Pero Lembo, ¿cómo Ah, no te vas a Paper Rex vas a arriesgar jugar si vos Heaven sos el mucho. underdog en teoría? No, ¿cómo vas a hacer? Cuando llega desde Winner y ya le has ganado una vez haciendo eso, porque estamos hablando de que ya le habrían ganado en la Upper Semifinal. Y ahora vas a tomar una decisión tan arriesgada como dejar abierto tu permaban. Yo no, yo iría a lo seguro, porque ahí ya le he ganado una vez, ¿sabes? Claro. Lo que Es digo. un No mal sé. mapa, Pero sí que es cierto, O sea, sí que de es cierto hecho, que me Cami, parece una ¿sabes, cosa. ¿sabes quién le ha pasado eso? Por ejemplo, nosotros le dejamos abierto el Fracture a Cruz. Bueno, Cruz Sí. para que lo banara a Cruz. Pero es que luego hemos dejado abierto el Fracture también contra Digi. ¿Por qué? Porque éramos los underdogs, porque ya nos habían ganado una vez. Pero si tú vas como ganador, creo que es más difícil tomar esa decisión tan arriesgada de dejar tu permaban abierto. A mí me parece que si nosotros no sabemos cómo juega Fnatic en Pearl, y en teoría estamos diciendo que juegan como la mierda, preparar Pearl es mucho más difícil que preparar un Haven. Me parece que Fnatic no juega bien el Haven, en mi opinión, por más que lo haya ganado. Z lo puso en complicación y Billy también lo puso en complicación. Yo no lo dejaría nunca cerrado. Ahora, me tenés que decir que Paper Rex juega como el culo Haven para no dejarlo abierto. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que si dejan abierto Como el Haven va a ser culo, para sacarse una reina Chamber Race y a volar y a correr. Joder, Yo de todas haría formas, lo del tratamiento Lotus Gambit. de Fnatic es una mierda. Lo de Lotus, lo del Pearl de Fnatic es ¿Cómo? una mierda. Es un No. poquito la de Copa Prax. O sea, luego a ver qué pasa en un oficial. No sé, nunca han sido buenos, Sí, pero pero ya tienen es permas, histórico esto, ¿eh? Yo porque si llevan sin jugarlo 4 meses, o sea, y han tenido, por ejemplo, partidos contra equipos que saben que son muy superiores o contra equipos que ya no se jugaban casi nada, que no lo hayan sacado ahí siquiera. O es la Van a sacar genialidad del un siglo para Deadlock. jugarlo en la Gran Claro. Van a sacar Final, un o- Deadlock. Claro. Pero Que Fnatic nadie no se lo es muy, espera no el es muy Deadlock de en eso, Pearl. La jugada de esconderlo es más de Navi. La de banearlo es más de Navi y luego Sí, sacarlo sí, al final. totalmente. Eso lo haría Navi, Literal, pero ¿eh? Fnatic yo creo que Sí, va literal, más a lo literal. seguro. Del que dijo en el streaming que quien saque del login es instalos. O sea, que pierde instantáneamente. Sí, sí. O Es sea, malísimo el personaje. O sea, que es y yo inutilible. digo, o sea, vamos a hacer allá aquí el piquén, por cierto, que no sé por qué hemos estado media hora hablando y tal, si esto ya está preparado para que gane China y vendamos 30 millones de pan más, pero bueno. Ahí está el piquén. Ese es nuestro piquén, Fnatic campeón haciendo la lower run de su vida, not bad. ¿Cómo es el Desde- recuento de votos? Perdona, ¿cómo fue el recuento de votos entre PRX y Fnatic? Fnatic, Rey. Hemos ¿Quién votado votó solo para- a Fnatic, Solo cabrón. voté yo PRX. ¿Cinco? Cuatro ¿Cómo Fnatic. 5? Cuatro Ah, ¿tú votaste Fnatic. PRX también? Yo voté PRX. Vale, Claro, vale, pues cuatro cuatro. Fanatics. Yo Fnatic, claro, pues 4 Fnatic. Fnatic. Quería. O sea, el final es este, Fnatic, 45%. Fnatic ganando por una lower run increíble. La verdad que hemos dejado una Champions muy bonita en nuestro piquén. No se Increíble. puede decir que no. Pero bueno, cerramos aquí el piquen de Champions y nos vamos con los siguientes topics que nos vamos a tratar muy rápido, ¿eh? No vamos a estar mucho más tiempo de programa. Vamos para adelante. Pipapum. Ahí está. Vale. Cositas que tenemos que hablar. A ver, hay como muchas noticias y demás, pero yo creo que quitando la Champions, lo que más se ha hablado estos últimos días sin duda ha sido sobre el Tier 2 y sobre nuestro gran amigo Leo Faria, que por favor alguien le quite el Twitter, ¿no? O sea... Madre mía. Censura, tío. Lembo. O algo más. Es que o algo encima, más Ah. que Twitter. la justicia poética de la que se ha Perdón, que liado ahora es soy que soldado Nus. Fu- No, es que La- ahora la no puedo justicia poética prohibir que se ha nada. es liado- que- Perdón, Dale, que dale, creo que dale. voy con un poco de lag. y No, he dale, cortado. Blade, estoy diciendo tontería, no te preocupes. Sorry. Digo que la justicia poética que ha pasado, mientras que estaba ardiendo Twitter por sus tweets, es como, vale, Foot, que viene el Tier 2, clasifica top 8 del Mundial. Y es como...
Sí, a ver, es resumo como, porque tío. habrá gente que no vive pegada a Twitter y no sabe de qué han sido las polémicas, ¿vale? Ha habido como varias polémicas. La primera empezó, que ya la comentamos en el programa anterior, porque dijo claramente en un tuit que ellos no esperaban que el Tier 2 fuera profesional, sino que era un path to prove, por lo tanto no tienen por qué tener las condiciones que la gente esperaba en el Tier 2. Esa fue la gran primera polémica. Después de eso, sacaron dos nuevas noticias. Una son los torneos Season, que los vamos a comentar aparte porque también afecta al Tier 1. Y la que ha salido hoy, que es la más... Bueno, cuando sacaron los torneos Season, no había ningún torneo en Europa, básicamente. De hecho, el único torneo en EMEA que no era una copa rollo la Crossfire en España, una copa de estas que es por países, era la Superdome, que es por invitación y va a ser para equipos Tier 1. Entonces, claro, Ardis le preguntó, ¿ningún torneo en Europa? Y él respondió, EMEA estará limpiando sus trofeos durante la off-season o algo así. Claro, aquí sería muy vasto porque la gente empezó como, el Tier 2 se está muriendo y este hombre está haciendo chistes, ¿sabes? En plan de, mis amigos están perdiendo el trabajo o yo no sé de qué voy a vivir y este hombre está haciendo chistes. Se lió Igual bastante. el sneak peek de Ardis preguntando por eventos en Europa ya dice mucho de lo que va a pasar, ¿no? Hombre, eso para mí es lo que menos me extraña de todos Literal, estos tweets. literal. De todos estos tweets es el que más claro Literal. tengo. Pero Vuelve Ardis. hay que decir que Leofario después de esto aclaró de solo era una broma, gente, hay 8 eventos en Europa. Y dijo una cosa, dijo, hay más eventos en Europa, en EMEA, que el año pasado. Lo cual siento decir que es mentira. O sea, el año pasado... Mentira. Dilo así. Hombre, es Mentira. mentira. Es ¿Cuántos mentira. hablan? De hecho, Falacias. falta la Red Bull, faltan 2 La torneos más de G-Loot. invitaciones como la G-Loot. O sea, no hay más torneos que el año pasado. Lo que pasa es, claro, si me cuentan la Copa Regional como si fuera un torneo de toda EMEA, cuando, pues no, mira, Claro. la Crossfire la van a jugar los equipos de España y la Copa Francesa la juegan los equipos franceses. Pero Pero que eso... viva la Crossfire, Ya, Al no, final no, era si Superdome. Hay son una, copas vamos. de la hostia, Que sí, que Blaze, sí, que pero sí. que no son torneos de MEA. O sea, la Crossfire no es un torneo de MEA, no me lo Sí, puedes sí, sí, contar sí. así. Sí. Entonces Ah, bueno, está la es Blast mentira. Premier que van a hacer. La Blast Nations, Spike Nations. No, Pero al aparte- revés, Buah, la torneazo, Spike Nation. Qué No, no, torneazo. primero, la Spike Nation Ese que este juega. año no la organiza Blast. Primer punto. O sea, Blast se ha salido del Oh. circuito de Valorant. Así que, Joder. Qué lástima. eso primero. Y segundo, la Spike Nation ya sabemos que es de Content Creator. O sea, que al final juega Claro, Black. a ver. No, Que pues, te quiero mucho, qué Black, torneazo. pero Claro, y para un jugador de anunciaron- Hassel se la pela, ¿sabes? Y anunciaron la Red Bull como parte de MEA, creo que también, pero la Red Bull es en Tokio, así que tampoco cuenta. Claro, no hay Red Bull en Hostias. EMEA. En EMEA ha salido súper mal. Pero bueno, aparte de esos torneos Season que ahora comentaremos, hoy han publicado una noticia que era como para ya calmar los aguas de mejoras para el Tier 2. Y os voy a decir las mejores, vosotros me decís si creéis que es suficiente o no y cómo está la situación. Básicamente, las mejoras para el Valorant Tier 2 que han puesto son que las ligas regionales van a durar más tiempo, en vez de acabar todas en junio, ahora 9 por meses. ejemplo el Ascension era en junio, el Ascension va a ser en septiembre. O sea que en teoría durará 9 meses. Aunque bueno, entiendo. Después de la Champions. Será Para después que de tengan Champions. visibilidad. Claro. La idea es que tenga más viewers y yo creo que lo va a conseguir, que la Ascension va a tener más viewers. Sí. Pero claro, el resto de la Sí. temporada, ahora lo comentamos. También han anunciado y han hecho oficial un rumor que salió el otro día, y es que los equipos de VCT van a poder tener afiliaciones con un equipo de liga regional. Básicamente, esto es que yo, por ejemplo, Giant se alía, yo qué sé, con Case, con UCAM, con el que sea. Y ese equipo de liga regional puede ascender jugadores a Giant de manera más fácil. Es como una forma de que haya como Una más cantera. conexión entre los dos tiers, sí. Yo creo que una especie de sustituto de las academias, ahora lo debatimos. Y la última medida, que esto ya se sabía desde que salió el Premier, pero ya han dicho que se va a aplicar desde 2024, es que desde Premier, desde el sistema de torneos de juego, te podrás clasificar a liga regional. Que aquí quiero hacer una aclaración. En muchas regiones esta clasificación va a ser directa, de Premier a liga regional. En España es de las pocas regiones donde hay un tier 3 muy fuerte, con el circuito de tormenta y liga radiante. Claro. Para mí, y por lo que ha dicho el propio responsable de eSport aquí de España, que es Orlando, no va a implicar la desaparición del circuito de tormenta. En España buscará una conexión, un punto intermedio. Pero claro, en esta pirámide no sale porque en la mayoría de países no existe algo como la Liga Radiante. Entonces, por eso no sale aquí. Bien. Pero bueno, esas son las Sí. 3 medidas. Promociones de Premier, afiliaciones con equipo VCT y calendario más largo para el Tier 2. ¿Suficiente o no?
Yo tengo una pequeña duda y es cómo va a afectar el tema de que, por ejemplo, haya clubs de Tier 1 que se puedan asociar a los de la Rising, por ejemplo. El ejemplo que has puesto tú, Lemo. Imaginamos un Giants UCAM. Evidentemente, en lugar de... O sea, porque yo de primeras lo que veo es, vale, si de repente Giants necesita, por lo que sea, se ha puesto malo Fitiño, pues le va a poder coger un jugador de UCAM y jugarlo en ese momento, o cómo va a ser el caso, porque si es así como funciona, vale, estás solventando el problema de que en Tier 1 necesitas un sexto jugador o un suplente para el caso de que necesitas hacer cambios, ese problema se lo mueves al equipo de Tier 2 y al mismo tiempo, si ese equipo va muy bien en la liga y de repente le quitas un jugador porque se ha puesto mal uno de Giants o lo que sea, Pero, le puedes joder la temporada. Entonces, ¿eso funciona así o no? Ojalá no, pero a ver, ¿no? Vale. sí y no, porque en teoría lo que yo entendí, igualmente Lembo es el más experto, ustedes también, es que ellos, los equipos del Tier 1, podrían pagarle el sueldo a jugadores en el Tier 2. Entonces significa que vos tenés que tener una contingencia ante esto. ¿Se entiende? Como vos vas a estar jugando en realidad con un equipo, con un jugador de Tier 1 en tu equipo, y cuando lo llaman, pero vos tenés que tener un sexto jugador. Si no, no tiene Claro, sentido. claro. Es así, Claro. ¿no, Lembo? No sé Perfil más si... bajo. A ver, yo digo, esto ha salido anunciado ya, pero los equipos saben poquito más de lo que sabemos nosotros. O sea, no Claro. está como muy definido. En principio, lo Puede que cree la mayoría, claro, lo que la mayoría de equipos cree es que los acuerdos entre los equipos VCT y sus afiliados van a depender completamente de los equipos. Que tú podrás acordar si yo pago el sueldo de un jugador y ese jugador es el que uso, o si yo no pago ningún sueldo y a cambio tú como que tienes el sellito del equipo VCT para fichar mejores jugadores. Creen que de momento va a depender de los equipos, pero es que no está definido. Es que los equipos saben prácticamente lo mismo que estamos leyendo nosotros ahora mismo. Igualmente, no parece una medida muy hecha para los equipos que quieren ascender, sino más para equipos media tabla, que es como, bueno, me ahorro unas pelas de algún sueldo y bueno, y estoy aquí en Claro. Valorant, ¿no? Metido. Sí, Es que claro. Y- Un por eso equipo que quiere decía, ascender porque no va a si arriesgar a que le lleguen sus imagínate, jugadores. Y si tengo suerte y suena la flauta, igual asciendo porque no me piden nunca ningún jugador, porque al equipo de UCT le va bien, y si no, pues mala suerte y ya lo intentaré otro año. es que por eso De lo todas veo, en maneras, plan de si de repente ese equipo Tier 2 está muy bien en la liga y por lo que sea tiene que ceder un jugador, porque así lo han acordado desde el principio, puedes joderle, entre comillas, las posibilidades de ese equipo a llegar a la Ascension. Y de llegar a VCT, entonces es como, vale, muy bien, porque ya tienes ese enlace, creo que a las ligas Tier 2 les va a venir muy bien, porque tener el sellito de Giants no sé qué, Coin no sé qué, etcétera, puede venir muy bien, pero al mismo tiempo, ¿hasta qué punto le va a venir bien al equipo como tal a nivel competitivo? Claro, yo veo ventaja para el Tier 1, pero ninguna para el Tier 2 de momento. es que Para claro, equipos de yo es Ascension, yo eso. creo que no. Sí. Equipos, yo creo Claro. que la clave es esa. En plan, para mí, los equipos que tienen. Por lo que se sabe, luego al igual hay una cosa así que ayuda a esto, pero para mí, los equipos que tienen aspiraciones de Ascension reales es una gambleada que flipa. Y si tienes aspiraciones de Ascension reales, es que te debería dar igual que te paguen un sueldo. O sea, deberías tener una Una economía mentalidad para diferente. sustentar al equipo. O a un equipo más pequeño le puedes, oye, mira. Vale, fichamos a un sexto más baratito, este jugador bueno, que nos lo paguen ellos, y si se lo llevan, pues mala suerte, pues tampoco tenemos aspiraciones de subir a VCT, y si no, pues mira, nos hemos ahorrado esto y encima tenemos un jugador bueno aquí en el equipo. Sí, Mm. tienes esas Yo chances. es que, sinceramente, para mí, esto lo han metido como medida de mejorar el Tier 2 y creo que es una mejora para el Tier 1. O sea, creo que a Claro. los equipos fuertes del Tier 2 que aspiran para la ascensión, como hemos dicho, no le va a beneficiar porque no puedes tener un jugador que de repente se te va a ir. Y aparte, tienes Pero, suficiente dinero como para pagar a buenos jugadores sin tener un incentivo extra. Y que al final los acuerdos van a ser con equipos más pequeñitos, que a los que benefician es a los de Tier 1 porque se ahorran tener un sexto fuerte que hasta ahora no podían porque no vas a tener un tío fuerte sin jugar. Entonces, para mí, bueno, pero es eso. beneficia a los de medio para abajo del Tier 2. ¿Por qué está mal Sí, eso? Sí, O sea, pueden está bien, en realidad. competir contra equipos más fuertes porque pueden tener un jugador franquicia que antes no podrían tener. Claro. Tener un jugador estrella que sabe que jugar. No creo que sea malo. Aparte, ahora que se ha puesto el nuevo calendario, es como, vale, a lo mejor durante la temporada regular de VCT, pues tu jugador estrella tiene que ir a jugar con ellos, pero luego si te clasificas a Ascension por lo que sea, es después de Champions, lo Tienes vas a tener libre. ahí tu jugador. Claro, Ya, cierto, eso vas sí, a poder eso sí. jugar con quien quieras. Entonces, en ese Ya, sentido, eso sí. bueno, puede fastidiarte las aspiraciones de llegar a Ascension, pero como ya hemos comentado, no son equipos que probablemente que vayan a tener Pero esas aspiraciones. Y si llegan, seamos no les va honestos. a fastidiar. Pero seamos honestos acá. ¿Cuántos jugadores han sido necesitados
de suplentes en las franquicias. ¿Ustedes dirían que si Oh. hubieran tenido esta opción, todos los jugadores de MEA, por ejemplo, hubieran tenido un cambio, por ejemplo? ¿Todos los equipos? No, no creo. Todos no, Yo pero creo que sí que te diría que Muchos la más, mitad, sí, ¿eh? todos Te no. diría la Sí, mitad sí. casi, ¿eh? O sea, Sí, sí, sí. claro, sí, hay muchos equipos que han Pero la dicho mitad. que la lección creo- yo- aprendida de la primera season es que sí o sí tenías que tener un Suplentes, sexto pa. jugador porque Sí. Fnatic lo que le A ver. pasó en los primeros días por tema de visado, necesitó el sexto jugador. Koi necesitó el sexto jugador, pasaron cosas. Heretics, lo mismo, en plan, hay muchos. Carmine Corp. Carmine Pero Corp también, podemos o sea, hacer la la mitad de la lista, liga o sea, prácticamente necesitó el cambio. Carmine Core y Heretics seguro. Liquid jugó con un suplente. Fnatic jugó con un suplente, Claro, que eso son es. 4. Me falta todavía alguno más, ¿no? O sea, esos Koi no 4 Pero una cosa seguro. rápida. Vitality. ¿No pensáis, Vitality, BBL. no Vitality, pensáis que lo que BBL. ha pasado esta temporada en EMEA ha sido algo excepcional? Y, por ejemplo, en Américas no ha habido prácticamente cambios en comparación con EMEA. O sea, para el Pero RCQ también sí hemos trolearon. tenido... Mm, ¿Por qué no tiene un suplente? Porque se quisieron ahorrar dinero, pero es una locura eso. sí. Sí, no digo que no. No, pero Lo es que así. quiero decir es que yo creo que la gran Sí, mayoría de entiendo. clubes, quitando 2 o 3, no van a necesitar cambios durante la temporada. O sea, Por van eso. a ser momentos pues excepcionales. Un equipo que no funciona nada bien, que a lo mejor dicen, Pero- "Va, pues vamos a sacar a este porque es tóxico o no acaba de conectar o, Y ahora que va a o ser no da el nivel que dos Ahí esperábamos". está la splits. cosa. ¿Cómo? Goket? No, que ahora que va a ser 2 splits, yo creo que 2 splits también viviendo juntos todo el mundo y demás, las posibilidades de que alguien quiera meter un sexto van a subir, ¿eh? Según qué equipo. Puede ser. ¿Va a ser dos Sí. splits ¿Sabes qué? en franquicias entonces? Sí, y 2 Sí, Ah, no Masters. Sí, sabía. sí, sí. 2 Dos Masters, bueno. dos- Champions. dos- ok. Como antes, básicamente. Sí, Lo que ya no va a hay ser por tiempo. sistema de puntos, ya no va a ser el top 3, sino por Sí, puntos. por Ok. fin un sistema. Yo no igualmente, como este año. volviendo al tema del Tier 2, estas mejoras, aunque por ejemplo lo de cambiar la ascensión a septiembre lo veo bien, creo que son insuficientes. Sí. O sea, creo que al final no Sí. fomentas que haya una serie de recursos en el Tier 2 y demás. Y voy a sonar repetitivo, pero falta? como lo digo en todos los programas, lo vuelvo a decir ahora. Lo que no puedes aspirar es que haya 10 ligas regionales en EMEA o 9. No hay 90 Ah, no. equipos que puedan tener recursos. Hay que hacer una liga unificada de ascenso que sean con 20, 40 equipos como muchísimo. Entonces, eso yo lo que haría es que durante la primera parte de la temporada, que coincide con el Tier 1, y ahí no va a haber expectación, no va a haber vivo y demás, ahí meter clasificatorios tochos, como si metes 4 clasificatorios para esa liga, ¿sabes? Que sea totalmente aspiracional, como si quieres que empiecen en Premier, que sea full aspiracional, esos clasificatorios. Y luego, cuando ya no hay Tier 1, pones un Tier 2 fuerte con una liga de ascenso, con esos 20 equipos, y tienes todas las jornadas, Case contra Focus, Mouse contra Asen. Y creo que eso es lo que puede hacer que, vale, no vamos a tener tantos equipos como hasta ahora, pero vamos a tener a 20 equipos que son ya 50 jugadores, no, estoy calculando mal, 20 equipos que son un montón de Bien, jugadores ya viviendo de eso y que pueden formarse. Sí. Creo que esa es la salida, esa es la solución, que estamos tirándolo muy alto ahora mismo. Lo de MEA es un meme por el tema de que son tantas ligas y no tiene sentido. Eso es una obviedad, ¿no? Una liga italiana, sí. una liga portuguesa, una liga española, Bueno. que es ridículo, amigo. Olvidad Es para nosotros, ridículo, no para Riot. Claro. Es el problema. Bueno. Nosotros lo vemos claro, pero bueno, nosotros. Y Claro, pero yo creo que si todo el piensas resto que de. Riot no aspira a que la gente viva de eso, pues tiene sentido. Porque claro, puede haber 90 Claro. equipos si la gente no cobra de eso. No, Claro, Pero claro. yo lo que digo es que es imposible o no es 90 lo equipos, Eso- 10 clubes eso es lo- y 80 mixes. Claro. Pero Claro, lo que eso yo es me lo que refiero. molestó. Sí. Perdón. No, No, dale, eso dale. simplemente muy breve. Eso es lo que me molestó de Leo Faría, que estaba diciendo que Road to the Path to the Pro, pero después cuando tira el blog, al principio de arriba, todo en el primer párrafo dice Path to the Pro, lo pone en el gráfico Path to the Pro, pero después en los siguientes gráficos, cuando está hablando de otras cosas, en otros párrafos, ya habla de que el Tier 2 son todos profesionales, ¿eh? Mm. Entonces, ¿cómo es? Claro. ¿Path Pero es to the que Pro o son lo que- profesionales? Claro. hay que partir Claro. de eso. O sea, todos tenemos claro que pasar directamente de ser amateur a VCT es una jodida locura. No pasa. O sea, tú tienes que tener un paso intermedio en el que te puedas dedicar. A ver, puede pasar. Sí, pero es una sesión. Pero tú tienes que tener un paso intermedio en el que te puedas dedicar plenamente a jugar al juego para desarrollarte Claro. como talento. Y entonces, si todos estamos de acuerdo con eso y estamos de acuerdo en que 9, 10 ligas es imposible que tengan esas condiciones, coño, entonces habrá que meter una solución por ahí y no lo tocan. Y hagamos Sí. algo más tonto para que lo entiendan todo el mundo. Path to the Pro significa que al menos tenés que tener la misma cantidad de horas, al menos, no recursos, pero horas que puedas dedicarte al juego. ¿Cuánto juega un jugador promedio de profesional? 8, 9, 7 alguno.
10, 11 que estás grindeando. Entonces, si vos me decís Path to the Pro, es que necesitas sí o sí que te paguen para tener 10 horas de Claro. boludeo, dedicarte directamente al Valorant. O sea que ya es profesional. Ya es Claro. profesional el del Tier 2. No es Path to the Pro. Claro. Pero ese es el tema, que entonces para mí estas soluciones que han aplicado no son buenas porque va a seguir sin poder ser profesional. O sea, no van a entrar más organizaciones con este anuncio. Por lo tanto, yo ¿Vos creo que es crees eso? insuficiente. ¿Que no atrae esto? O sea, que te Yo creo digan que el esto es calendario insuficiente. anual no atrae. A ver, Es El insuficiente, hecho de Cami. que lo es que- aumenten a 9 meses, entre comillas, de competición, porque luego habrá que ver qué periodos de competición hay y demás, el hecho de que pasen a 9 meses sí o sí, y solo haya 3, entre comillas, de sequía, es una mejora, pero Sí. no es, no Pero es es que- si en quieres te plan, wow, la doy- panacea. estás vendiendo la misma mierda, pero durante más tiempo. No sé, a Si mí, quieres te doy mi que- visión como club que quisiera entrar en Valorant. ¿De qué pensaría esto? Es como, A ver. vale, ahora el Ascension en vez de ser en junio pasa a septiembre. Es mejor porque ahora es verdad que la Ascension era en junio, pero la temporada del equipo acaba en abril-mayo. Lo que yo pensaría es como, vale, pasa a septiembre, pero en agosto no voy a poder jugar nada. En agosto está la Champions. O sea, no voy a conseguir nada con eso. Entonces al final es un mes que yo voy a estar pagando sueldo y ahí no me va a estar viendo ni Dios. Claro. Entonces, al final lo que tengo es que voy a estar jugando todas las clasificaciones hasta el ascenso, pagando todo y demás con pocos viewers, porque va a ser a la vez que el tier 1. Y la única chance de que me vean, que me conozcan, que yo pueda rentabilizar mis sponsors, va a ser en Ascenso en septiembre, pero hay uno por liga. O sea, yo tengo que ganar la Liga Española para jugar ese torneo de septiembre. Si no, mi temporada acaba igual, ¿eh? Igual no podemos Es ser más injustos tiempo porque pagando sueldo ¿cuál es con otro? menos viewers. Bueno, pero eso Sí. lo que estás diciendo es la crítica que le podemos hacer a los esports entonces, brother. Si nos vamos a poner así, de que, bueno, No. no invierta nadie más en los esports entonces, ¿eh? Porque no te da rentabilidad. Nah, dejemos de joder. Porque No, pero entonces no por vos me la tenés que vender rentabilidad, de Cami, una es por forma. el tiempo que No, tardas en llegar. Está bien, pero te entiendo. Y lo mismo puede ser aplicable a cualquier lugar de los esports, brother. La inversión inicial de un equipo de Claro, esports que quiere pero ser yo tier te 1 digo, tiene mi que ser modelo o el enorme. modelo que yo defiendo, te digo, como tú tendrías una parte cerrada de ese tier 2, que sería la liga segunda división o como lo Sí. queramos llamar, que sería cuando ya no haya tier 1 y con viewers, es como tu objetivo sería llegar ahí. Un equipo que no esté ya en esa liga, ¿qué tendría que hacer? Invierte durante los 4 primeros meses en los clasificatorios o directamente los equipos que vayan bien en los clasificatorios los fichas. Entonces la inversión en menos tiempo y cuando ya estás en la liga ya tienes viewers, ya tienes sponsors, ya tienes partidos interesantes, ya tienes una viabilidad económica. Yo por eso defiendo ese modelo que digo de primero clasificatorio y luego una liga de segunda división que es lo que la gente vería. Te lo puedo comprar. Estoy Ahora, aquí- una cosa, estoy ¿por haciendo mi discurso. qué carajo no tenemos, o sea, yo entiendo por qué carajo no tenemos copas o mini ligas entre Tier 1 y Tier 2. Yo creo que ellos quieren preservar, decir que lo mejor lo tenemos nosotros y lo manejamos nosotros. Porque va a suceder muchísimas veces, si yo entiendo que si hay una liga, porque yo sueño como una Copa del Rey, si se quiere, ¿no? O sueño con eso, ¿no? Que se choquen entre regiones. Pero no piensan que eso también le. ¿Cómo hacer para que Case juegue contra Koi un partido? ¿Por qué no podemos ver nunca un partido de esas características? Ya. ¿Por qué? Es re triste eso. Después ni hablar de selecciones, ¿no? Pero eso es otra cosa. Pero, ¿por qué no Buah, ver eso un sería partido God. entre copas? Una copa entre países, entre los mejores equipos de algunos países contra otros, de Tier 1, da igual, no nos enfrentamos. Eso para mí lo necesitamos. Yo Para creo que eso crezca el también Tier 2 ayuda también. a los viewers, en plan, no ver todo el Claro. rato los mismos partidos, que de repente ves Exacto. a mí Ascension, más allá del nivel, era el decir, por fin voy a ver a uno Y de diferentes Alemania contra estilos, uno tío. de España, Exacto. claro. Sí. Claro. Porque ver todo el rato, aunque ahora sean más split, más todo, es como lo de las batallas de gallos. Ya cuando has visto la misma batalla de gallos, a quien le gusten, en plan, los dos mismos freestylers 20 veces, es que dices, bueno, sí, pues este juega, este hace esto, este hace esto. Pues esto igual, mola un poco mezclar. Y yo creo que lo que falta es eso, en plan, también las ligas te desgastan mucho mentalmente, mientras que los torneos puedes elegirlo y dosificar lo que quieres jugar, lo que no, una LAN, y yo creo que era interesante que metiesen más eso en la off-season en vez de alargar la liga. Pero bueno, al menos no va a ser una off-season de 6 meses o lo que sea, pero para mí algunos torneos así más que mezclasen eso sería bastante clave. A mí el formato Bueno, de torneos también me gusta.
Yo creo que al final la conclusión es un poco, vamos todos hacia el mismo sitio, ¿no? Hacia más torneos, Sí. hacia más aspiracionalidad y que haya también partidos interesantes durante más épocas del año. Que no sea Ascension un mes y ya está, ¿sabes? Lo que me interesa del Tier 2. Pero bueno, Sí, sí, sí. cerramos el puntito del Tier 2. Realmente hay más noticias y demás, pero yo por mí cerraría el programa aquí, porque estamos en mitad de una Champions y quizás otras cosas, como se ha anunciado, por ejemplo, se ha liqueado que puede haber una peli de Valorant. Bueno, lo podemos hablar en otro momento, o sea, la peli es para ¿Cómo? 2025. Ah, mira, ¿te ha Una gustado? peli de Cine. Valorant. ¿Te ha Quiero, gustado? A mí, Sí, va a haber tiempo de yo hablar de tiro esto, otro yo leak, creo. tiro otro rumor. Voy a dejar el rumor, ustedes son los que más pueden ver. Dicen, se dice, España, ¿sí? ¿La ¿No? vas a tirar? ¿La vas a Evento tirar? internacional. Pero tirala bien, si la vas a tirar, tirala bien. Bueno, Hay un se rumorea rumor. que puede. Ahí está, tíralo tú. Dale, dale. No, no, dale, dale. No, si es tu lugar, no es mi lugar, go. A ver, pero esto es un rumor, ¿eh? O sea, no es un link ni... O sea, quiero decir, todos lo hemos escuchado. Literalmente esto todo el mundo lo ha escuchado y nadie sabe de dónde viene. Hay un rumor que la gente está diciendo de la Champions podría ser en España. Yo no sé dónde sale, ni lo voy a poner como link y tal. Pero hay un rumor Master y China. oye, cuadraría mucho, ¿Cómo? claro. La Master... No, la Master en Master China en está China, sí. confirmada, Blaze, cabrón. Claro. Eso es No, oficial. no, pero yo he dicho lo de. He dicho cómo, solo. Ah, plan vale, de que vale. no sabía el leak. O sea, lo que está claro es que la Master 2 va a ser en China. Ya ha habido un torneo internacional ¿Y en la uno? América, en Norteamérica. La 1 no está anunciada, ni la 1 ni la Son Champions. varios. Qué raro. Si uno de esos dos eventos no está en España, yo ya. Y además, de repente, Y- llega esta Champions y hace la Big Win Party más grande que se ha hecho nunca en España, 600 personas. Que para que hagáis una idea, es más que el aforo que había en la final de la Liga Española. Mucho más, de hecho. Entonces, como. A mí esto me huele a termómetro. Me huele que un Hombre, poquito de a ver. termómetro Pero, hay, a ver, ¿eh? ya. Yo creo Escúchame que una ya cosa, Lembo, es una como el cuestión de ver el final. calendario. Como el Mundial sea en España y me traigan a México para narrarlo todo, en vez de traernos a todos a España, voy a liarme a tiros con alguien, ¿eh? Nah, es imposible. Es No, bro. eso no imposible, va a eso es pasar, imposible. hombre. Eso Vale, tendrá, vale. yo Hagamos quiero stream pensar diciendo que es imposible. habrá ¿Qué casters países? hablantes en el propio evento. O sea, ¿Qué lo más países, lógico del claro, mundo. qué países merecen, quitando, obviamente, para mí España es una obviedad, ¿no? ¿Qué países, quitando, podrían recibir la Masters o la Champions? Pues la Para Champions es mí, especial. Yo creo que España, Francia, Latinoamérica y Francia. Esas Francia, tres. Latinoamérica, una Champions Ah, entre Latinoamérica es un país. Chile, ¿Cuál era? Argentina. Claro, por eso, Chile, Argentina, uno de los dos. Sería Chile, sobre todo, yo creo. Sí, Chile, Argentina, una Chile. Master. Sería locura. Para mí sería Yo- Chile, ya. sería Chile para Chile, mí. sí, Chile O mejor. sea, Sí. no por nada Argentina, pero porque Chile ha tenido más representantes, o sea, ha movido No, más. y Claro. aparte que Chile tiene más infraestructura para soportar ese tipo de eventos. Y Argentina Bueno, no. cuidado la Argentina cuidado, Gaming Show. amigo, El mayor Cuidado, evento de pa. esa región es la Argentina Gaming Show, ya te lo digo. Y no vieron el partido de. en el Invitarme, Movistar Arena invitarme, que que esto es llenaron? gratis, Ey, y el partido de 9Z contra Virtus Pro en el Movistar Arena que se fue llenado, 15.000 personas. Eso sí es Sí, go, sí, sí. pero está ese lugar. Claro, lo que Cuidado. pasa es que bueno, eso. sí, Para mí no. tenés No creo razón. que lo vayan a hacer ahí, porque creo que este año no hemos tenido eventos en Europa. El próximo año, a priori, tampoco, porque ya está Shanghái. La otra Masters, también hay rumores de que quizás sea también en ¿En Asia. Asia? ¿Tailandia? No Algo sé. Sí, así. yo también. Eh, Tailandia, Singapur. Entonces, claro, Singapur pega es mucho como más, tío. Goket, otro. Goket. Como sea Tranquilo, Tailandia, Lembo droga Tranquilo, a Giants Goket. para que gane. No. Hostia, Tailandia, Uy, me gusta Tailandia. Tailandia, Me gusta Pinta Bali, rico, sí. Yo Podemos creo que al hacer la final Master en Bali, por tío. regiones Europa. Lembo saca fitillo y carrea él para poder irse, bro. Voy a pasarle a No, Rayo una aparte- lista de los países que quiero visitar, ¿sabes? En plan de Bali, Cuba, tal, y se la elige. pasas. Podéis mojaros si queréis, pero yo Lady me boy. mojo a que la Champions, siendo en agosto, Riot lo tiene claro. Ya sabéis, cuando hicimos la entrevista, les molaba Barcelona por la playa y tal. La concha. Va a ser Champions en Ibiza, yo lo siento. A mí. ¡Champions en Ibiza! Yo abro. Eso sí que sería una película. Ojo, Mallorca. ojo, hay un país en Lembo Latinoamérica Valorant. ya hay que no unas se No, pero ojeras. un segundo Hay un país intro. en Latinoamérica, un segundo, hay un país en Latinoamérica que no se mencionó, pero que Perú. funcionó muy bien, claro, funcionó muy bien para Dota este año. Claro. Y que Perú, ojo Perú, porque tiene muchos pero- recursos y Pero lo único, Tiene claro, no representación. tiene Tío. representación, pero
Me no están parecería, potenciando, yo ¿no? soy sincero, o sea, pero, y respetando a Perú y toda la infraestructura y demás, pero me parecería una falta de respeto que haya un evento en Latinoamérica y te lo lleves a los países que menos han tirado del Valorant. O sea, te lo tendrías que llevar a los países que más han tirado del Valorant. Para mí sería Chile, México, Argentina, algo del norte, Colombia, te lo compraría incluso, pero, Sí, pero Colombia también. llevártelo a Perú, México, que no hay un una representante, que Master no hay en un... México. En Master México en tiene México. una infraestructura Riot tremenda, o sea que sí que Claro, sería por viable. eso. Podemos Pero decir la estructura de yo la lo que LLA. tenemos claro, por poner claramente las comunidades, hemos dicho Latinoamérica, dándole algo de preferencia a Chile, pero Latinoamérica. Sí. Hemos dicho España, Francia. ¿Hay Francia. algún Francia. país más grande que no haya tenido un evento? Yo diría que Que no. no haya tenido. Inglaterra. Nórdico. Inglaterra. Inglaterra o nórdico, pero Inglaterra no tiene presencia tampoco. Inglaterra O sea, imposible, porque bueno. el tema visados ahí no lo van a hacer en la vida. no, Hace Tenés una razón. Master Inglaterra, Sí. tío, de verdad son más aburridos. No, ni Si llegan a ni América. imposible. Va a ser Francia. O sea, Suecia, ¿no? próximo evento en No, Europa tiene que ser Está- Francia están o España, diciendo, no hay más. oye, están Claro, tirando una que no es mala, que es Corea, pero claro, no, habiendo una en Seúl. Oh. Y la franquicia en Seúl, no, dale. Claro. ¿Y No qué? creo. Pero Los Ángeles es la franquicia de Claro, América y fue eso Los te iba a Ángeles también decir. la Pero Champions. ya Sí. confirmaste Fue Los Master Ángeles. en Beijing, brother. A ver, ¿en no serio? sé. A mí me parece pero que a Riot eso- le tira mucho la comodidad en este sentido. O sea, si tienen las instalaciones de Los Ángeles, lo hacen en Los Ángeles. Si tienen No, pero las eran instalaciones de la LEC distintas, ¿eh? en Berlín, ya, pero me refiero que si tienen ahí todo su núcleo de trabajadores, ¿sabes? No se nos va Ya, a eso sí, mover eso a sí. otro lado. En plan, es como. Igual te digo. Si tienen la LEC en Berlín, pues lo hacen en Berlín en lo de Igual, Valorant te también. digo, la infraestructura de la LCK en Corea es gigantesca. O sea, tiene muchísimo para sacarle jugo ahí si hacen una Master O o sea, algo. podrían montar Yo algo Corea chulo lo también. veo para Sí, una sí, Master, sí, sí. Y no Sí, para descartaría una Master, Corea, para una China, las Master y poner la final en y Europa. Champion En NMA. Ibiza, let's go. Hay que tener en cuenta Champion- también que Ibiza, este ahí año estamos. hay que Me tener en gusta, cuenta. pleno agosto. Champions enti- en las Islas Canarias. Hay que tener en cuenta que entiendo que muchos países de LATAM, que a lo mejor no se han representado, pero que este año ha habido 2 eventos en América. O sea, ha estado la Champions en Los Ángeles Claro. y el Locking Y el en Locking. Sao Paulo. Sí. O sea, que para Y el Riot. torneo de ascenso y en el torneo de Brasil. ascenso Y el Ascension. y la Champions femenina en Game Changers, En Brasil. sí, en Sao En Paulo Brasil también. sí. Brasil. o sea, mucho ya, sí. Pero bueno, Demasiado. cerramos por aquí el programa. Vamos a ver cómo se cumple nuestro pique. Esperemos que mejor que la vez anterior. Nosotros volveremos, gente, cuando vuelva a haber descanso de Champions, que es ni más ni menos que el próximo Yo- lunes, el día Yo 21. vuelvo cuando vuelva Borwen. Si no, no vengo. Bueno, Pues ya no hay Bueno, programa. Ultimate Se acabó Universo Universo Valorant. Valorant. Muchas Ultimate gracias. Universo Valorant. Fami vividor. El día 21 volvemos y vemos cómo ha ido la Champions y preparamos la fase final. Que además el día 23 me voy yo a ver los parques de Universal aquí, coño, que no estoy viendo nada de Los Ángeles. Uy, qué Así bonito. que, pibe. cojo. ahí, hacer un poquito de turismo. Hombre, ya lo que me queda es el turismo, pues ya animar a Giants no le puedo animar. ¿Qué hago, tío? No, Yo hombre. venía a ver a Giants. Champions Pues- de Málaga. Buena, No, ¿eh? Champion Champions en en Murcia. Málaga. Yo voy a abrir mi campaña con Oker, Champion en Murcia, tío. Hay que Vamos a destrozar hacerlo. mitos, tío. Champions más, en Torrevieja, que alguien lo ha dicho por Tengo restaurante. doble campaña, Master en Perú y Champion en Murcia. Vamos a quitar Torrevieja. todos los. Ah, si eso pasa- mitos. Torrevieja, Me meto a sponsor de jugar otra Champions. Bueno, cerramos por aquí el programa. Muchas gracias por venir. Aska, Kami, Intra, Blaze, Goket. Gracias por pasaros. Seguiremos atentos y nada, vamos hablando. ¡Hasta luego! Nos vemos, chicos. Adiós. Recordad que tenéis todos los programas también en Spotify, en todas las plataformas y en YouTube. Dando un poquito de apoyo.